Listo. Dios es bueno, amadas, amados. Estamos listos para lo que Dios quiere hacer hoy, en estos días. Amén. Sí. Ok. Ay. Oremos un poco antes de empezar, ¿ok? Dar gracias por lo que Dios está haciendo, queriendo hacer, va a seguir haciendo. Eterno Padre, gracias te damos por este tiempo, Padre Santo. Proclamamos en tu nombre, Creador Elohim bendito. Proclamamos, Padre, que no hay ninguna opresión sobre tu pueblo. Proclamamos que todo lo que cause desgaste, tú lo conviertes en una bendición, Padre. Que te conviertes en el enemigo de nuestros enemigos, Padre Celestial. Proclamamos palabra, Padre, que tu presencia sobra y abunda en nuestros corazones, dentro de nosotros y en esta casa. Bendito Rey, que tu presencia sobre y abunde en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Donde sea que vayamos, que tu presencia esté derramada con poder en todo lugar. Padre, toda opresión y toda oposición que el enemigo cause queda anulada y cancelada. Y proclamamos que queda inoperante en el nombre de Yeshua el Mesías. Rey de gloria, tu poder reina en nosotros y tu espíritu nos gobierna. Dios eterno, proclamamos palabra que hay cielos abiertos en esta casa y en donde nosotros nos movemos. Amado Padre Celestial, las tinieblas pierden toda autoridad y todo decreto que haya sido soltado del infierno hacia nosotros queda anulado. Tú desde el trono, Padre, te pedimos por misericordia que des una contraorden a los planes que el enemigo haya fraguado sobre cada uno de nosotros. Soberano Rey, levanta tu espada, levántate del trono, Padre. Desenvaina tu espada y desata una pelea llena de tu fuerza a favor de tu pueblo. Eterno Dios, camina como caminabas con el rey David, camina con nosotros. Que tu presencia y tus ángeles hagan campamento encima de nosotros. Padre Celestial, nos levantamos en poder y en autoridad y proclamamos que somos tus hijos y tus herederos juntamente con Yeshua el Mesías. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Bendito Dios, en este Shabbat, en este día de reposo y de descanso. Que sea tu voluntad manifestándose en nuestras vidas, Padre. Que tu voluntad se haga en nosotros así como se hace en el cielo. Bendito Dios, que seamos unas personas con una mentalidad sobrenatural y mentalidad de reino. Eterno Dios, que los planes del enemigo no lleguen a su término en nosotros, Padre Celestial, sino que más bien sea desatada toda tu agenda divina sobre nuestras vidas, sobre nuestra descendencia. Padre, que los planes que tengas para nosotros, planes a corto, mediano y largo plazo, empiecen a caminar en medio de esa palabra y de ese camino que tú has trazado con la sangre de Yeshua y con tu dedo. Eterno Rey, exaltamos tu nombre, nombre sobre todo nombre, porque tú eres digno de gloria, de alabanza y de poder. Padre Celestial, confiamos en tu provisión, confiamos en tu mano poderosa que nos sostiene y nos libra de todo pecado y de todo mal. Eterno Dios, vivimos confiados en ti porque tú eres nuestro Padre eterno y nuestro soberano Rey, quien dirige y gobierna en nuestras vidas. Soberano Rey, que nuestra mente esté saturada de tu voz y de tu presencia. Que en nuestra interior haya cánticos imparables de alabanza y adoración y que nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser esté siempre agradecido contigo. Eterno Rey, te damos gracias por lo que estás haciendo en nosotros, en este ministerio, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra descendencia, con el ministerio que portas sobre el hombro de cada uno de nosotros, Padre Celestial, porque tú pones paz. Solo un toque de tu espíritu es suficiente para calmar nuestras ansiedades. Gracias, Dios eterno, porque tu mente está en nosotros y tu espíritu nos gobierna, nos controla, nos domina, nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Gracias, Dios eterno, porque cada vez afinas más nuestra alma, nuestro oído, nuestros sentimientos y el discernimiento que nos has dado para conocer cada vez más mejor tu voz y aprender a distinguir tu presencia cuando se manifiesta y cuando se desata. Te damos gracias, Rey soberano, por todo lo que estás haciendo acá. Bendito eres tú por siempre, Rey de gloria, Rey del universo. Gracias, Abba Padre, por ese amor sobrenatural que tienes con nosotros. Bendito Dios, proclamamos que somos una nación bendecida y que es bendecido el fruto que ha salido del vientre de cada mujer de esta casa, Padre, y de las mujeres que han parido a cada uno de los que estamos acá. Soberano Rey, te damos gracias
por habernos engendrado en el Espíritu soberano. Gracias, Padre Celestial, por ese amor sobrenatural. Gracias porque confiamos en ti. Nuestra esperanza, Padre eterno, está puesta en ti. No creemos en nada más sino solo en ti. Confiamos en lo que está en tu palabra escrita. Eterno Rey, gracias por lo que tú haces con nosotros. Gracias, soberano Padre de gloria. En el nombre de Yeshua exaltamos tu nombre. Rey de gloria, gracias por lo que tú haces. Gracias, Abba Padre, gracias, soberano Rey. Bendito eres tú, gracias, Rey de gloria y soberano. Gracias, Padre. Gracias. Bendito. Amados, Dios les guarde, Dios les bendiga, amadas. Hoy quiero hablar algo que está en el Valle de los Huesos Secos, ¿ok? Que tiene que ver con lo que es la palabra de Dios, la activación que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, cómo es que Dios te activa un ministerio, cómo es que Dios te llama, cómo es que Dios te usa, cómo es que Dios se manifiesta y se mueve, cómo es el llamado de Dios para cada uno de sus hijos, muy independientemente a qué te estés dedicando ya en el ministerio, porque tú puede que tengas un llamado ministerial, pero dentro de ese llamado ministerial, Dios te puede dar un llamado ministerial adicional. ¿Estamos acá? Repito de nuevo, tú puede que tengas ya un llamado ministerial, un don, una unción, un talento, una habilidad, pero dentro de ese primer llamado, Dios te puede dar una segunda activación, una segunda habilidad, un segundo don, un segundo talento. Pablo dijo, anhelad los mejores dones, entre esos el de profecía. Estamos acá. Quiere decir que tú puedes anhelar muchos dones o todos, y depende del Eterno, el dueño de los dones, si te los da todos o depende cómo Él te quiera usar y te va dando según sus planes que Él tenga contigo y para con las personas que te rodean. Amén. Entonces tú tienes que entender que tal vez no te tienes que enfrascar en un solo ministerio, pero eso no significa que tengas que descuidar ese ministerio para agarrar otro ministerio más que el Eterno te está dando. ¿Estamos aquí? Amén. Significa que si tú tienes, por poner un ejemplo, un llamado pastoral, dentro de ese llamado pastoral, Dios puede darte un llamado de evangelismo, Dios puede darte un llamado de maestro, Dios puede darte un llamado apostólico, Dios puede darte un llamado profético, Dios puede darte muchos llamados dentro del llamado principal que ya te ha dado. Amén. Dentro del ministerio principal, porque el primer llamado que Dios te dio es el ministerio en el cual más te vas a mover, pero vas a seguir adicionando dones, talentos y habilidades para reforzar el primer llamado. ¿Estamos acá? Pablo tenía un llamado apostólico, pero lo reforzó con una unción profética. Lo reforzó con una unción evangelística. ¿Estamos acá? Eso es lo que pasó con Pablo. Entonces, eso ayudaba al ministerio apostólico de Pablo. El ministerio apostólico de Juan, del apóstol Juan. Yo les he estado compartiendo lo del libro de Apocalipsis hasta el último capítulo, que lo pasé creo que antes de ayer o hace 2 días atrás. Y ahí habla que él revelaba todos estos sueños y visiones a sus profetas, dando a entender que aunque textualmente no estaba escrito que Juan es considerado profeta, pero por la forma en que termina diciendo el libro, se da a entender que él estaba siendo usado dentro de un ministerio profético para revelar la segunda venida de Cristo, lo que va a pasar en los últimos tiempos con el planeta. Entonces el apóstol Juan empezó a moverse en un don profético muy poderoso a un nivel de visiones que no entraba dentro de los sueños como tal, que Dios no tenía que mandarlo a dormir para mostrarle lo que él tenía que hacer, que lo tomaba en el espíritu estando con sus 5 sentidos y totalmente despierto. Era tomado en el espíritu, sacado del planeta y llevado al tercer cielo, al cuarto cielo, a la quinta o sexta dimensión, como algunos quieran llamarlo. Estamos acá. Entonces Juan se empezó a mover dentro de un ministerio profético al final de su vida muy poderoso. Y entendemos que tal vez el apóstol Juan no abrió iglesias o no dirigió iglesias como lo hizo Pablo, pero sí tuvo un llamado a hablar sobre lo que iba a pasar en los últimos tiempos y un llamado muy importante, que era cómo se iba a manifestar el Mesías. Y aunque el apóstol Pablo tenía conocimiento de eso porque fue llevado al tercer cielo, no tenía la asignación ni la autoridad para hablar de ello, sino Juan. Estamos acá. Significa que dentro del ministerio te van a rodear personas que van a conocer
lo que Dios te está revelando, pero ellos no están autorizados a hablar, sino tú, porque Dios te está dando eso a ti. Pero las otras personas llegaron a ese nivel también para confirmar que lo que tú estás diciendo vino de Dios. Estamos acá, aunque no están autorizadas por el reino a hablar, porque están autorizados a hablar de otras cosas para las cuales ellos fueron asignados. Pablo fue asignado para, pues, abrir ministerios, abrir iglesias, evangelizar de una forma sobrenatural, hacer milagros impresionantes, ¿ya? No niego que Juan no haya hecho milagros, puede que sí, puede que no, pero Juan era conocido como el discípulo amado. Estamos acá, amén. Porque era el único que me atrevo a decir, por lo que está registrado en la palabra, que se recostó en el pecho del Mesías y escuchó su corazón, escuchaba su pálpito, su latido. Al haber hecho esa acción, daba a entender que él conocía el sonido del corazón del Eterno. Estamos acá. Ese hombre sabía lo que hacía, porque fue el único que se la jugó en acercarse al pecho del Hijo de Dios para escuchar el pálpito. Quiere decir que entendió el código cuando Jesús dijo que los que le ven a él ven al Padre, porque él y el Padre son uno. Entonces este tipo loco entendió que si él escuchaba el corazón de Cristo, escuchaba el corazón del Padre, porque son uno. Jesús dijo, así Padre como tú y yo somos uno, ellos son uno con nosotros. Entonces no está por demás decir que él entendió que al escuchar el pálpito, los latidos del corazón de Cristo, escuchaba el pálpito y el corazón del Eterno. Cuando él accedió a eso, le dio a entender al Eterno la intimidad que él quería tener con él, ¿ya? Porque no cualquiera puede acercarse y arrimarse al pecho de Amanda y escuchar su pálpito. ¿Qué se va a ganar un sopapo? Claro, porque es algo que no cualquiera lo puede hacer, pero tal vez sus hijos sí, y su esposo definitivamente que sí. Entonces, ellos conocen el sonido del corazón de su madre. Si no lo han hecho, se han jalado a las cuadras, muchachos. ¿En serio? ¿Ya? Sí, porque pues ya, por lo menos alguna vez un hijo tuvo que acercarse al corazón de su madre, a recordar el latido del corazón de su madre, porque se entiende que cuando un bebé estuvo dentro del vientre de su mamá, escuchaba el corazón de su madre. Estamos acá. Por eso hay un lazo tan fuerte en esa área. Por eso cuando un bebé recién nace, le ponen en el pecho de su madre para que se vuelva a hacer el vínculo, aunque ellos saben que están fuera del cuerpo de su mamá, lo recuestan en el pecho de su madre para que escuche el pálpito y eso lo calma. Estamos acá. Entonces, entendiendo ese lazo íntimo, el apóstol Juan se recostó en el pecho del Eterno porque sabía que él salió de ahí. Así como un bebé recién nacido es recostado en el pecho de su madre para calmarse y sincronizarse. Estamos acá. Yo no sé si seguir hablando acá. Hay algo que se conoce como sincronización de la frecuencia. Me acuerdo que hace par de meses les hablé que les puse en ejemplo de que un reloj grande se movía a los segundos a una frecuencia, o el sonido estaba a una frecuencia específica y había una habitación lleno de relojes, y que al pasar el tiempo todos los relojes se alinearon a la frecuencia más fuerte, que era la del reloj grande, y todos estaban marcando al mismo unísono de la misma frecuencia de ese reloj. Significa que todo lo que tiene una frecuencia más fuerte hace que la frecuencia más débil se alinee a él. Por eso es que Dios, teniendo la frecuencia, la resonancia más poderosa, hace que nos alineemos a Él porque somos parte de Él. ¿Ya? Los relojes se alinean a la frecuencia de un reloj. Un reloj no se puede alinear a la frecuencia del océano porque son dos frecuencias distintas. Entonces, los hijos de Dios nos alineamos a la frecuencia del Padre. Estamos diseñados para eso. Quiere decir que si un hijo se queda recostado bastante tiempo escuchando el pálpito del corazón de su madre, y si la frecuencia del corazón de su madre es más fuerte, el corazón del hijo se va a alinear a la frecuencia de su madre o de su padre. Avanzamos. Quiere decir que si Juan se recostó en el pecho del Eterno, el corazón de él se alineó a la frecuencia del Eterno. Al alinearse a la frecuencia del Eterno, quiere decir que él estaba apto para hablar de las cosas del Eterno, de las cosas del reino, porque el Eterno solo revela los secretos que tiene en su corazón con los que están alineados a la frecuencia de él. Y algo en tu cuerpo que maneja una frecuencia por sonido, definitivamente es tu corazón, porque el sonido es una frecuencia. Todo el planeta vibra a una frecuencia. Tú puedes meterte a Google y decir cuál es la frecuencia del planeta, y eso es conocido como el pálpito del planeta.
porque emite una frecuencia. Entonces, todo lo que emite una frecuencia está guiado por un sonido. Por eso en el trono hay alabanza. El otro día el Eterno me hacía caer en cuenta y yo decía, Señor, el ser humano para todo usa música. No sé si te has dado cuenta. Entras a comer, te ponen música, ¿no? En las películas, dependiendo la escena o lo que está pasando, te ponen música. En el cielo hay música, ¿ok? Si tú no puedes tal vez estar en un silencio total, pones música. Estamos acá. ¿Por qué? Porque la música vibra a una frecuencia y hace que todo nuestro ser se alinee a esa frecuencia y vibre según lo que esa frecuencia emite. ¿No es cierto? Entonces yo le decía, Señor, ¿qué onda con tanto con la música? ¿Por qué estamos tan afianzados o tan acorde con todo lo que tiene que ver con música? Sea de Dios o no sea de Dios. La música nos ha rodeado siempre. Desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, la música. Estamos acá. Por eso algunas personas dicen a las que están embarazadas que escuchen música o que hagan escuchar cierto tipo de música, porque eso activa muchas cosas en el cerebro del bebé que está en formación en el vientre. ¿Estamos? Los animales, las aves emiten música, ¿ok? Los mamíferos, todo ser viviente emite sonoras o ondas sonoras. Los delfines lo hacen, las ballenas lo hacen, emiten una frecuencia para poder comunicarse entre ellos. ¿Ok? Todo fue por medio del sonido. Si tú vas al libro de Génesis, Dios habló. Y hablar es un sonido, produce un sonido, un timbre. El mismo hecho que yo estoy hablando, produzco un sonido. Y si tú te consigues un medidor de frecuencias o te descargas en el celular una aplicación que pueda medir frecuencias sonoras, que sí las hay, para que tú sepas a qué vibra cada frecuencia. Y tú digas, la música que estoy escuchando vibra a tantos hercios. Entonces es verdad lo que nos dijo el pastor, que es la frecuencia de Dios, 900 algo de hercios, que no me acuerdo bien con detalle, que les hice investigar una vez. Entonces tú ahí te vas a dar cuenta que lo que se predica es cierto. Cada cosa vibra a una frecuencia. El asunto es que el oído humano está adaptado para escuchar ciertas frecuencias o ciertos decibeles. Tal vez lo que escucha el perro tú no lo escuchas, lo que escucha un murciélago tú no lo puedes oír. Porque cada oído está asignado para una frecuencia en específico. Y el asunto es que si tu cuerpo, tus oídos pueden escuchar un tipo de frecuencia, tu espíritu también. ¿Ok? Pastor, el espíritu puede oír, obvio, porque Dios te habla al espíritu. Y los ángeles son espíritus ministradores, dice la palabra, al servicio de los que hemos de ser salvos. Entonces, los espíritus reaccionan a una frecuencia espiritual, a un sonido espiritual y a un lenguaje espiritual que viene de la boca de Dios y que viene de tu boca también. Por eso cuando tú hablas, el reino espiritual se alinea. Vamos acá, los demonios te obedecen porque tú tienes un timbre y una frecuencia que ellos entienden cuando tú ordenas. ¿Ok? El nombre Yahshua tiene una frecuencia, produce un sonido y es por eso que ese sonido es escuchado en el reino y el reino se sujeta a ese sonido, a lo que produce el nombre, al sonido, al timbre del nombre de Yahshua. ¿Estamos acá? Entonces, quiere decir que si los ángeles son espíritus ministradores, reaccionan a un sonido espiritual y cuando Dios habla, ellos obedecen. Y los ángeles, tú has escuchado, has leído en la palabra de Dios que se comunicaban con los hombres. Quiere decir que los ángeles pueden vibrar a una frecuencia del sonido espiritual y del sonido natural. Por eso ha habido ángeles que se comunicaban con seres humanos. Estamos acá. Pero si tal vez esos ángeles descendían a la tierra y les hablaban en el idioma original, como lo sé decir, que es el que se escucha de la voz de Dios, que entienden los ángeles, le hablaban al ser humano, tal vez el ser humano no les entendía. Entonces quiere decir que los ángeles pueden vibrar en esas dos frecuencias, tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Si los ángeles lo pueden hacer, ¿por qué tú no? ¿Estamos? Avanzo. En Ezequiel capítulo 1, Padre, leo tu palabra en el nombre de Yahshua, guiado por tu Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 1, hablamos de que Ezequiel tuvo una visión. Y en el capítulo 2, tuvo un llamado. Primero es la visión y después es el llamado. No puedes tener un llamado sin una visión.
Porque Dios primero tiene que mostrarte para entender. Al profeta Isaías en el capítulo 6 tuvo una visión, fue llevado en el espíritu y vio la gloria y el trono. Y él dijo, híjole, ya me petateé porque nadie ha visto la gloria y ha sobrevivido. Pero para ver esa gloria tuvo que ver esa visión, tener esa visión, experimentar eso sobrenatural para después que la voz de Dios le active y le diga, y ahora, ¿a quién enviaré? Entonces la famosa frase, heme aquí, envíame a mí, dijo, ¿no es cierto? Pero primero tuvo que acceder a la gloria, a una visión, a una revelación, entender, y esa visión y esa revelación como que activa en ti el tener claro quién eres, tu estado espiritual en el que estás, como pasó con Isaías, ¿ya? Entonces ahí entendemos qué es lo que sucede. Y cuando entendemos eso, sabemos que ahí Dios, después de mostrarle su estado humano, que él dijo que es de lengua pecaminosa y de descendencia de pecado, y Dios ahí, cuando se dio cuenta que el profeta se dio cuenta de en qué estado estaba, ahí Dios procedió a purificarlo. ¿Qué exactamente? Pues sus labios. Y ahí le hizo el llamado. Estamos acá. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, dice, en el año 30, en el 5.º día del mes 4, mientras yo estaba entre los deportados junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos. Accedió al reino sobrenatural, ¿ok? Y vio una visión de Elohim. No dice que lo que él hizo causó que los cielos se abrieran. Los cielos se abrieron porque Dios se estaba acercando a ese ser humano para que darle algo o darle un acceso a algo. Los cielos no se abren por lo que tú haces, los cielos se abren por lo que Dios quiere hacer contigo. Si no, pues pregúntale a Daniel. Daniel hizo un ayuno, pero los cielos se abrieron no por causa del ayuno, sino por lo que Dios quería revelarle a Daniel. Entonces, el que Dios haya enviado a sus ángeles y a Cristo para que le mostraran algo a Daniel, es que ahí los cielos se abrieron. Si no, no. A veces pensamos que los cielos se abren porque ayunas. No, los cielos se abren cuando Dios quiere manifestar algo del cielo en la tierra. Entonces, cielos abiertos significa que la gloria desciende y todo lo que está causando opresión y oposición y estorbo tiene que hacerse a un lado. Estamos acá. Voy a poner rock cristiano a ver si se alteran un poco. ¿Sí? Amén. Si alguien se está durmiendo al lado tuyo, ahí hazle cosquillas en la oreja ya con el dedito así. Sí, que si se pierden esta prédica no es lo mismo que la ven en el YouTube. Es mejor verla, estar ahí presente. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes de esto, sabes que no hay activación sino haber accedido a algo glorioso. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces dice, repito, en el año 30, en el 5.º día del mes 4, mientras yo estaba entre los deportados junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi una visión de Elohim. No vio ángeles, vio una visión de Elohim. Quiere decir que lo que vio venía de Dios. Tu ministerio para activarse tiene que ver con algo que venga de Él, no de los hombres. ¿Ya? No dice que se acercó un hombre y lo activó. ¿Ya? Puede que te unjan de lo que sea, pero cuando un hombre te está haciendo el acto de ungirte, por decirlo así, es porque primero tiempo atrás Dios ya te llamó. ¿Estamos acá? Amén. ¿Sí? Antes de que el rey David se subiera al trono como rey, antes de eso Dios ya lo había escogido ya. ¿Vamos? Ya, muy independientemente que el pueblo haya dicho, sí, te vamos a seguir, te vamos a apoyar. El pana ya estaba habilitado hace rato. ¿Me captaron? ¿Ya? El 5.º día del mes, que fue durante el 5.º año de la deportación del rey Joachim, está en hebreo por si acaso, la palabra de Yahweh vino al Cojén y Ezequiel, hijo de Busí, que es Cojén, sacerdote, ¿ya? En la tierra de los Casdín, junto al río Quebar, allí la mano de Yahweh estaba sobre él. ¿Qué significa? Que la mano de Yahweh normalmente en las escrituras representa a Cristo, ¿ya? Representa a Cristo. Cuando tú veas en la escritura la mano de Dios estaba sobre él, la mayoría de veces espiritualmente se entiende que es Cristo, la mano derecha de Dios, porque él está sentado a la derecha del Padre. Por eso Jesús dijo la famosa frase, por el dedo de Dios echó fuera demonios, dando a entender que eso, él representa eso. Y si hay un dedo, hay una mano. Estamos acá.
Amén. Sí. Yo miré, versículo 4, y vi un viento tempestuoso que se aproximaba desde el norte y una nube inmensa con fuego fulgurante, resplandeciendo, brillante, todo alrededor con el color del ámbar, destellante en medio del fuego. Dentro parecía haber 4 criaturas vivientes que lucían como seres humanos, pero cada una tenía 4 caras y 4 alas. Ya, y aquí te empieza a describir un montón de cosas que pues, me voy a saltar eso porque quiero que pues también lo analices tú, ¿ya? Pero él empezó a tener una visión de la gloria que le rodea a Dios y después vio al Eterno, por decirlo así, ¿ok? Me salto al versículo 25 y dice, cuando había un sonido por encima de la bóveda, sobre sus cabezas paraban y bajaban sus alas. Encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo como un trono, ¿ok? Que lucía como un zafiro. Sobre él, encima de él, había lo que parecía una persona. O sea, no describió algo, sino algo muy claro, algo que parecía como una persona, ¿ya? Por eso es que en Génesis dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. No dijo es una persona, parecía una persona. Por la descripción física o lo que él vio, pues de haber visto manos, tronco, cabeza, piernas, pies. Entonces dijo, wow, eso es similar a la figura de una persona. Aunque no dijo que es una persona, porque él entendía que ahí no había personas, que las personas estaban abajo en la tierra. Estamos acá. Versículo 27. Yo vi lo que lucía como un fuego, color ámbar reluciente, radiando de lo que parecía ser su cintura hacia arriba. ¿Por qué parecía? Porque a Dios le rodea tanta gloria y tanta luz que Él está dando una descripción de lo que pues podía ver entre el resplandor. Por eso dice parecía. Es como que tú ves algo de lejos y sabes que es una persona, pero puedes decir, bueno, parecía que tenía lentes, porque lo ves de lejos o no puedes ver con claridad. ¿Estamos? Ok. Um, hacia abajo de lo que parecía ser su cintura, vio lo que parecía ser fuego, dando luz brillante todo a su alrededor. Esta brillantez alrededor de él lucía como un arco iris. En su apariencia de la gloria de Yahweh lucía. Cuando yo lo vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de alguien hablando. Capítulo 2, versículo 1. Él me dijo, ven Adán, o hijo de hombre, ponte en pie, quiero hablar contigo. ¿Ya? Para que tu ministerio se active, primero tienes que ver algo que viene de Dios. Segundo, escuchar la voz, que Él te hable. ¿Ok? Que Él te hable. Te pueden haber hablado muchos seres humanos, muchos profetas, mucha gente ungida de Dios. Te dice, esto te dice el Señor. Sabes que viene de Dios. Pero con mucho respeto, tu ministerio no se activa hasta que Él te hable a solas. Hasta que Él te hable a solas. Todo hijo de Dios tiene que tener una experiencia personal con el Eterno. Si no, todavía no te has activado. Pueden haberte echado aceite el mismo Stevie Joshua. Puede haber aparecido el mismo, lo que sea. Pero si Dios primero no tuvo una experiencia contigo, todos los discípulos de Cristo tuvieron una experiencia con Él. Adán tuvo una experiencia con Él. La familia de Adán tuvo una experiencia con Él. Gente que tuvo un llamado tuvo una experiencia con Él. Estamos acá. Hasta el padre de Juan el Bautista, aunque no se manifestó directo al Eterno, pero aunque sea un ángel de Él, se manifestó. Y lo dejó mudo, por no creer. Y tuvo que aguantarse su mudez hasta que su hijo naciera y pueda darle el nombre. El que estaba mudo tuvo que darle el nombre. Porque escuchó del ángel la voz que le dijo, tu hijo se va a llamar así. Estamos acá. Amén. Entonces, puede que te hayan ungido 1,000,000 veces, echado aceite, te hayan puesto el manto encima, te hayan hablado en lenguas. ¿Ya? Pero, ¿ok? Tienes que haber tenido una experiencia sobrenatural, aunque sea un sueño. ¿Ya? Pero algo que coincida con el ministerio que Dios te está llamando a dar.
Estamos acá. Si no lo has tenido, de ley tienes que tenerlo. Aunque sea una visión, algo, una manifestación de su presencia. Sentí que se me sentó al lado de la cama y tuve paz. Y sentí que me abrazó y una paz me sobrecogió. Tuviste la experiencia, te habló, te dijo algo, algo pasó. Pero algo tiene que haber. Estamos acá. Si no ha pasado, tienes que demandarlo, decir, Señor, yo necesito tener una experiencia contigo. Méteteme en los sueños, lo que sea, pero necesito tener una experiencia contigo. ¿Ya? Porque muchas veces los seres humanos pueden hablarte de parte de Dios o no, porque muchas veces yo me he dado cuenta que el ambiente sobrenatural, muchas veces hay gente que por medio de eso se aloca emocionalmente y a veces te sueltan cosas que ni vinieron del trono, pero sí salieron pues de por ahí de la sección número 8 de su hígado, ¿ya? Y te lo soltaron, ¿ya? Estamos acá. Por eso es necesario que tú aprendas a tener una relación personal con Dios, para que no seas víctima de cualquier cosa que te suelte. Porque incluso te pueden estar soltando una palabra que no tiene nada que ver con tu llamado y tú te aferraste a eso y tal vez te vayan a hacer andar en un manto equivocado. ¿Sí? Si no, pregúntale a Saúl, él fue experto en usar mantos que no debía. ¿Ya? Cuando el profeta le dijo a Saúl, anda y yo me voy a topar contigo en tanto tiempo, porque voy a hacer el sacrificio. Saúl, viendo que no venía el profeta a hacer el sacrificio, lo hizo él. Y se metió en aprietos con Dios. Se movió bajo un manto que no le correspondía. Pero él pensó que podía hacerlo porque, pues como dijo, profeticé con los profetas y me dijeron que profeticé con los profetas. Escuchó de voz humana. Saúl entre los profetas dijo, pues yo también puedo, ¿no? Entonces no es lo que diga el hombre, porque el hombre se basa en lo que ve. Entonces no porque tú sueltes una palabra profética y la gente diga, wow, soltó una palabra profética, entonces profeta. Tal vez no lo eres. Tal vez eres apóstol, tal vez eres pastor, lo que sea. Pero según la palabra, todo mundo puede soltar una palabra profética, pero no todos tienen un ministerio profético. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? Ok, ¿está claro? Entonces, y me dijo, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, ven Adán, o sea, hijo de hombre, ponte en pie que quiero hablar contigo. Ya hubo una comunicación. Primero solo había una visión, pero no había alguien que le hablara desde la visión. Le estaba mostrando, la visión venía de Dios, porque él sabía que en el versículo 1 te está diciendo que vino una visión de Dios. Él sabía que venía de Dios, pero Dios todavía no le hablaba, se estaba manifestando. Entonces Dios para activarte primero se manifiesta, y no como se manifiesta algo natural, sino algo sobrenatural. Amén. Entonces, cuando se manifiesta algo sobrenatural, después de que ya tienes claro todo lo que se está mostrando y entiendes y empiezas a ver y empiezas a discernir y te empiezas a preguntar, ahí se manifiesta su presencia. Su presencia nunca se manifiesta de sopetón. Vienen muchas cosas antes que su presencia. Tú puedes ver todas las personas que han tenido bíblicamente registrado en la palabra una experiencia con Dios, una manifestación. Elías, cuando estaba en el monte, antes de que Dios le hablara por medio de un susurro apacible, se armó todo un relajo. ¿Sí o no? Cuando Moisés subió a la montaña, antes de que Dios le hablara directo ahí en la montaña, pasó un caos. Terremoto, la montaña erupcionó, sonó hasta un shofar, todo un relajo. Y ahí se acercó el Señor, tomó las piedras y escribió con su propia mano las leyes. ¿Estamos? Entonces, muchas veces Dios para activarte no te va a hablar al minuto, sino va a haber una manifestación. Cosas tienen que pasar, el clima tiene que alterarse alrededor tuyo. ¿Me captaron? Algo tiene que suceder, que tu cuerpo tiene que percibir que lo que siente no es algo del clima de aquí de la tierra, sino del clima del eterno. Porque hay un clima que se manifiesta cuando el eterno se acerca. Cuando el eterno se acerca, se alteran los elementos, se altera todo. Los elementos no pueden estar tranquilos con la presencia del eterno ahí. Hasta las piedras tienen que temblar. ¿Me captaron acá? Algo tiene que pasar cuando el eterno se manifiesta. ¿Ok? En mi casa, a veces cuando yo estoy solo con Dios, a veces, aunque sea las plantas, se empiezan a mover así. De la nada. Estoy adorando, alabando y la planta, ¡pac!, se mueve. Una vez creo que le pasé un video a la iglesia que les dije, miren cómo se mueven las plantitas. Cuando yo estaba orando, pasé hace tiempo. Si no lo analizaron, se la perdieron. Pero literal, yo estaba orando y las plantas empezaron a moverse así. Y después le vi a la otra y se movía así, solitas.
Entonces, cosas que normalmente no pasan, pasan. ¿Me captaron? O empiezas a sentir un fuego atrás, como alguien más grande que tú parado atrás, y sientes un fuego como cuando te paras al lado de una chimenea o de una fogata. Estamos acá. Entonces, algo que no tiene explicación lógica tiene que pasar. Ahí entiendes que el Eterno se está manifestando. Algo tiene que pasar. ¿Ok? Según me habló, versículo 2, el espíritu, el ruaj, con mayúscula, entró en mí y me puso sobre mis pies y lo oí a él que me estaba hablando. ¿Ok? Entonces, quiere decir que cuando el espíritu entró, dice que se puso de pie y me puso sobre sus pies y lo oí a él que me estaba hablando. Pero ¿qué pasó? El espíritu se metió. Cuando el espíritu se metió, él describe y le oí a él que me estaba hablando. ¿Me captaron? Cuando Dios te va a activar, mete su espíritu dentro de ti y recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros su espíritu. ¿Estamos? Versículo 3, él dijo, ven Adán, o sea, hijo de hombre, yo te estoy enviando a la casa de Israel, ellos que me provocan, quienes me han provocado, ellos y sus padres han transgredido contra mí contra mí hasta este mismo día. Porque ellos son desafiantes, hijos de corazón duro, yo estoy enviando a ti. Y tú diles, aquí está lo que Yahweh Elohim dice. Él empezó, por eso te digo, puede que tú empieces en un ministerio, pero dentro de ese ministerio Dios va a activar más cosas según lo que Él quiere hacer. Porque Ezequiel estaba sirviendo como sacerdote. Nada más. No estaba parado dentro de un ministerio profético para dar mensaje profético a la nación. Él estaba para ministrar presencia y hacer sacrificios en el templo, sacerdote, ¿ok? Porque en esa época el sacerdote hacía sus cosas y el profeta hacía sus cosas. El sumo sacerdote hacía sus otras cosas. Nadie se metía en lo del resto. Pero ahora tú puedes ser un sumo sacerdote y Dios te puede llamar a un ministerio profético, a un ministerio evangelístico. Pero en esa época el profeta hacía de profeta, el profeta no se ponía a abrir iglesias. El profeta se dedicaba a dar mensaje. Daba el mensaje, se salía, se metía a la montaña, se encerraba en el desierto, donde sea. Y regresaba solo cuando tenía que dar un mensaje. Estamos acá. ¿Ok? Entonces, repito el 4, porque ellos son desafiantes, hijos de corazón duro, y yo estoy enviándote a ti. Y tú les dirás, aquí está lo que Yahweh Elohim dice, tanto si escuchan o no, esta casa provocadora aún sabrá que un profeta ha estado entre ellos. Lo activó. Porque estaba hablando con quién, solo con él. No había nadie más, ni un sirviente, ni un aprendiz, nada. Estaba él con Dios. Le dijo, aún sabrán que hubo un profeta entre ellos. ¿Quién? Ezequiel. Y ahí empieza el ministerio profético de Ezequiel. ¿Estamos? No dejó de ser sacerdote. No le dijo renuncia al sacerdocio. Lo activó como profeta. Entonces, me atrevo a decir, no estoy seguro si está registrado en otra parte, que es el primer registro de un sacerdote profeta. ¿Ya? De un sacerdote profeta que haya dicho, y hubo profeta entre ellos. ¿Sí? Repito el versículo 5. Tanto si escuchan o no esta casa provocadora, sabrá que un profeta ha estado entre ellos. Le mandó a dar un mensaje al pueblo. Hay gente que dice, un profeta es profeta cuando se le activa un ministerio internacional. Eso no es una regla general. Ezequiel aquí estaba llamado a profetizar a la nación de Israel. Punto. ¿Ok? Hay gente que dice, un asunto acá es que tú sabes que tu ministerio profético se activa cuando Dios te llama a las naciones. Muchas veces no. Y hay mucho profeta frustrado y se mueren frustrados porque dicen, no, yo no soy profeta, siendo profeta, porque dicen, no, es que yo no tuve llamado a las naciones, porque escuché a un predicador en YouTube decir que si eres profeta, una de las señales es que tienes llamado a predicar en las naciones. No, es que ese profeta tuvo llamado a las naciones, pero hay profetas que no lo tienen y no por eso dejan de serlo. ¿Me captaron? Entonces, por eso te digo, tienes que tener mucho cuidado con lo que se escucha en redes sociales, porque muchas veces lo damos por sentado, pero hay mucha gente que predica desde su experiencia.
y de cómo Dios le usó a ellos. Pero no implica que ese sea tu caso. ¿Me captaron? Hay muchos que son profetas y para soltar palabras hasta en su propia casa. Vamos acá, en serio. ¿Y qué es profeta? Escuchar lo que Dios dice, literal, y decirlo al resto. Si te escuchan bien, si no también, pero lo dijiste. ¿Ok? Ahora, ¿a qué voy con esto? Versículo 6. En cuanto a ti, Ben Adán, no tengas temor de ellos, ni de sus palabras. Cuando Dios te llama no solo a un ministerio profético, sino a cualquier ministerio, porque la mayoría de los ministerios, por no decirlos todos, tienen una cosa en común: hablar a otras personas. No hay ministerio que Dios te haya llamado que tengas que estar con la boca callada, porque si no, no te llamó a nada. ¿Ya? Si no, hay que echar espíritu de mudez y punto. Estamos acá. El evangelista tiene que hablar. Estamos acá. El salmista ni hablar, de ley. Un danzor también. Es que es así, en serio. Si no, pues leen la escritura lo que hizo Miriam, la hermana de Moisés. Dice que tomó, dependiendo de la traducción, un pandero, otros dicen un tambor, lo que sea. Pero dice que empezó a cantar. ¿Usó su voz o no? Ya, una danzora no puede estar con la boca callada. Tiene que estar cantando, alabando, soltando palabras, haciendo algo. Y dice que Miriam empezó a cantar y hizo que el resto también tomara, dependiendo de la traducción que tengas, instrumentos. Y incitaba al pueblo a que canten y que dancen. No se quedó ella solita danzando, incitaba a que dancen. O sea, incitaba o contagiaba al pueblo de lo que ella tenía. Ministraba al pueblo. Quiere decir que Miriam empezó a estar ahí y cogió y le dijo: vente tú, vente acá, aquí no vas a estar seco. Adora, exalta, porque el Eterno, tú viste lo que nos hizo, lo que hizo Él ahorita con nosotros, y eso es digno de alabanza. Quiere decir que alguien que se mueve en un ministerio de danza está con los ojos puestos en las cosas que Dios hace. Y hace caer en cuenta al resto las maravillas que Dios hace por ellos. E incita que el pueblo dance, alabe a Dios. ¿Estamos acá? ¿Amén o no amén? Ok. Entonces todo ministerio necesita hablar. El pastor, pues de ley. El evangelista, obvio. Ya, el maestro, definitivamente. El apóstol de ley y el profeta, pues obvio. No hay ministerio que no tengas que usar tu boca. ¿Estamos acá? Dios no manda ángeles mudos o ángeles ñatos, como he visto en redes sociales que salen con esas. No sé si les llegó a ustedes ese video, pero me daba ganas, yo que no me gusta viajar en avión. Ya estaba diciendo, yo hasta pasaje me compro y le doy un bibliazo al que estaba interpretando la revelación del ángel ñato. No, te juro, se paró un predicador en una casa de oración y dijo: estoy viendo un ángel que viene ahí, y es ñato. Y ñatos son los que pues no pueden hablar así porque tienen ese problema del lenguaje. Y así me dije el ángel. Te prometo, así empezó. Y yo era viendo el video y decía: Dios mío, ¿es en serio? Y dice: te voy a interpretar lo que el ángel ñato dijo. Me dijo ño, y ño. Eso significa arrepiéntete porque... Oigan. O sea, ahora hay ángeles con problemas de lenguaje y con malformaciones. Es en serio. Yo no sé si YouTube me va a bloquear por esto. No sé. Pero me captaron. O sea, ese nivel hay que decirlo, de estupidez hemos llegado en los ministerios, porque no hay otra palabra. Y la gente decía: y el ángel ñato me está dando una unción sobrenatural. Ven que voy a ungir a la gente, y los tocaba. Y la gente temblaba y hablaba en lenguas. Y yo creo que mi páncreas se salió y se fue a dar una vuelta por Cuenca y regresó. Y mi hígado se fue a Alaska y regresó de las iras. Algo raro me estaba dando ahí. Te prometo. Y la gente es tan emocionalista y tan falta de sentido común que se comió el cuento. Y hasta ofrenda le daban al bruto ese. No, es que no hay otra forma de describir eso, porque en realidad es terrible. Entonces, por eso el pueblo hebreo nos dice a nosotros que somos unos locos y que hacemos cosas emocionales. Y discúlpenme, tienen toda la razón. Porque se para cualquier loco con alguna pitufería por ahí y todo el pueblo se come el cuento porque no hay discernimiento
y no hay comunión con Dios. Y nos comemos cualquier cuento hasta del ángel ñato. Confirma Ani ahí. Ani está seria ahí. ¿No? ¿Estamos o no? ¿Me captan? Por eso debes apercibir las cosas. ¿Ya? Entonces no hay ángeles con problemas físicos. Solo falta que digan, vino un ángel con bastón, vino un ángel en muleta. O sea, yo no sé si ya salió eso, pero no me extrañaría. ¿Ya? Estamos acá. Por eso el pueblo tiene que entender las cosas y analizar. ¿Ok? Por eso tienes que comer palabra, para que no te coman cuento. Amén. ¿Ok? Si no comes palabra, Jesucristo dijo, si me amas, obedece mi palabra, pero si no la lees, ¿cómo la vas a obedecer? Y tal vez estás andando en desobediencia y no te das cuenta porque no lees palabra. ¿Estamos acá? Sí. ¿Qué iras que me vio con eso del ángel nieto? No lo supero. Ay, no. Buscarán, está en redes sociales, es una. No sé ni por qué me apareció eso a mí. No tengas temor de ellos ni de sus palabras, versículo 6. Aún si zarzas y espinos, aquí dice ya Judá y Efraín, te rodean y te sientes entre escorpiones, no tengas temor de sus palabras ni te desanimes por sus miradas, porque ellos son una casa provocadora. Tú hablarás mis palabras a ellos. Así debe ser un hijo de Dios, seas profeta o no. Porque la palabra de Dios en el libro de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si le sigues, Él te enseña. Y si te enseña y te habla, tienes que enseñar y hablar lo que Él te enseñó. Sencillo, porque eso hizo con sus discípulos. Escucharon su voz, le dijo Pedro, sígueme, Juan, sígueme, ¿ya? Y lo siguieron y aprendieron de él y vieron lo que él hacía. Entonces, si tú escuchas la voz del Eterno y lo sigues, vas a aprender de él y vas a ver lo que él hace. Entonces, vas a aprender de su espíritu, porque para eso está el espíritu de él acá. Él te va a hablar y tú le vas a seguir. Y el espíritu te va a enseñar, te va a ministrar, te va a liberar, te va a sanar, te va a desenchamucar. Te va a enseñar a leer su palabra. Te va a revelar lo que su palabra dice. Te va a dar la unción, el poder, la autoridad, el nivel para hacer las cosas. No te lo va a dar un hombre, te lo va a dar el Espíritu. Yo no puedo darte de lo que porto. Es Dios el que te lo tiene que dar. Por eso Elías le dijo a Eliseo, yo no te lo puedo dar, me pides algo tremendo. Si me ves, o sea, si accedes al reino que yo accedí, te será dado. Moisés tampoco dijo, yo les reciba la unción profética que yo tengo, como muchos locos hoy lo hacen. Te voy a dar de lo que yo porto y claro, te van a dar puro pecado, pura cosa de la carne, porque te están impartiendo, porque no dicen no impongas manos de forma deliberada, porque te haces cómplice de sus pecados. Pero tú me has de decir, pastor, pero ahí no me están impartiendo nada, más bien ellos están haciendo cómplices de mis pecados, ¿para qué me ponen la mano si saben que yo soy como soy? Pero acuérdate en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote y el pueblo ponía las manos sobre el chivo de expiación, pasaba los pecados de él y del pueblo al chivo. Entonces, si alguien te impone mano y te dice, te voy a impartir lo que yo porto, te fregaste. Te fregaste. Porque no te está pasando lo que él tiene de Dios, te está pasando sus fallas humanas y los pecados ocultos que él tenga. Pero el pueblo es, y a mí, tóqueme la frente. Y a mí me da algo cuando yo veo eso. Me captan. Pero como no leen Biblia, pues no. Ven 4 señales que hace alguien y te comes el cuento. Y no te estás dando cuenta si se está moviendo solo por un don o por una habilidad y no por la presencia del Espíritu en él. Estamos acá, iglesia. Entonces tú tienes que entender, ¿ya? Tú tienes que entender. Entonces, cuando Dios quiso impartir la unción profética que Moisés portaba, le dijo, reúne a los líderes del pueblo porque yo voy a tomar parte del espíritu profético que yo puse en ti y voy a darles a ellos. Entonces Moisés no cogió y saca la bazuca, suca la azúcar y tráeme a la colorada. No. Vamos. Si no, Moisés se quedó ahí. Dios tomó lo que él tiene, que lo puso Dios ahí y lo impartió a los líderes.
Y los líderes, ¿qué pasó? Profetizaban como una señal de que recibieron lo que Dios puso en Moisés, pero no algo que Moisés se puso a repartir. Porque no puedes repartir lo que no es tuyo. Si tú recibiste un don por gracia, porque algunos se agarran de este versículo. Yo doy por gracia lo que recibí por gracia. Entonces, si yo tengo un ministerio apostólico, profético, ultra Power Ranger, saco fuera demonios, te lo voy a impartir a ti. No, no funciona así. No funciona así. Es que dicen, no, es que nos basamos en que cuando Elías le puso su capa a Eliseo, eso es una señal de llamado, pero no dice que le dejó la capa, se la volvió a poner. Porque así está, pues estaba en el carruaje y seguía la capa puesta hasta cuando él desapareció y cayó sola. ¿Me captaron? Estamos acá. ¿Amén o no amén? Está claro. Pero pastor, usted dijo que iba a hablar de los huesos secos. Sí, pero no te puedo hablar de los huesos secos si no entiendes la activación que tuvo Ezequiel primero. Para que entiendas por qué Ezequiel se movía como se movía. ¿Estamos acá? Clarísimo. Entonces, ¿por qué les instruyo con esto? Porque estamos en tiempos bien fregones. Y si no aprendes a discernir, no tienes la capacidad, la inteligencia, la astucia, porque la palabra de Dios dice que debemos ser astutos como la serpiente, pero la religiosidad te ha hecho pensar que la serpiente netamente tiene que ver con Satanás y no siempre. Porque si no, Dios, ¿para qué va a querer que seas astuto como el diablo? No, pues no toda serpiente representa a Satanás. Porque si no quiere decir que si Moisés, Dios le dijo a Moisés, haz un madero y enroscado una serpiente ahí, no le estaba haciendo hacer una figura de Satanás. ¿Cómo se te ocurre que Dios va a hacer que se inclinen o se acerquen a la figura del madero con la serpiente enroscada ahí y se acerquen a ellos para que se sanen de las mordidas de las serpientes? Entonces estaban acercando a una figura satánica, ¿sí o no? No. No toda serpiente en la escritura representa a Satanás. Por eso hay que aprender a discernir. Entonces te hablan, tal vez tuviste una visión con una serpiente y no tiene que ver con el diablo. Tienes que analizar. No toda serpiente es satánica. Yo no estoy diciendo que te hagas una figura de una serpiente, pero no toda serpiente es satánica. Pero el pueblo después de un tiempo adoraron esa figura que hizo Moisés en el desierto inspirado por el Espíritu de Dios. Y tuvieron que darle la baja, porque así es el pueblo, todo lo idolatra. No está hablando de alerta. Alerta como una serpiente se alerta. Claro, dice ser astuto como la serpiente es astuta. ¿Por qué? ¿Qué hace una serpiente? Detecta el ambiente. Saca su lengua, no digo que tú andes con la lengua afuera, no para detectar, no por si acaso van a aparecer cuando hubo esa tendencia que se tomaban fotos con la lengua afuera. Por favor, ojo con eso. Pero la serpiente detecta lo que hay en el ambiente porque tiene los sensores en su lengua. ¿Ya? Detecta el calor o el frío con su lengua, huele con su lengua, por decirlo así. Entonces con la lengua va sacando, por eso es que ves una serpiente que está con la lengua bífida, ¿no? Sacando así por la boca y va detectando dónde está la presa y la come. Y le coge a su presa en curva. La presa no sabe, la presa está así, simplemente sintió el ¡pap! Y se le enroscó y chao. Y se la tragó. Eso es astucia. Entonces tienes que saber por dónde moverte, por dónde meterte, detectar el ambiente, lo que está alrededor. Eso significa ser astuto como una serpiente. ¿Ok? Entonces, yo les estoy enseñando esto, o más bien Dios me está haciendo que les enseñe, porque estamos entrando en una época que si no eres astuto, no estás pilas, no estás despierto, la religiosidad manipula tanto la escritura que te van a meter cuento. ¿Me captaron? Te van a meter cuento, porque estamos en tiempos en que la gente se va a mover por muchos milagros, muchas unciones raras, y si tú no estás apercibido, te vas a comer el cuento. Por eso les he estado compartiendo mucho el libro de Apocalipsis, porque ahí dice que el falso profeta hacía milagros, y la imagen hacía milagros, y esto hacía milagros, y la gente, ¡guau! ¿Qué significa? Que se vienen tiempos en que vas a ver tantos milagros, que no vas a poder diferenciar cuál es de Dios y cuál no. Porque dice que el falso profeta hacía milagros, pero no profetizaba verdad. Si tú analizas la escritura, el falso profeta en Apocalipsis nunca profetizó. Por eso era falso profeta. ¿Se dedicó a qué? A hacer señales para convencer al pueblo. Entonces es un verdadero profeta. No, a ver que te profetice algo. ¿Ya? No me acuerdo el nombre de este pastor. Ya murió en Guayaquil. Bueno, se me fue el nombre. ¿Ya? Pero tenía la voz media ronca como Abdalá Bucarán. Este pastor era una máquina. ¿Ya? Era una máquina este pastor. Mariscal. ¿Quién dijo? Ay, pastorita, gracias. Jorge Mariscal creo que era el nombre.
Ese tipo era tremendo. Tú le decías, tú te presentabas donde él. Él tenía a cargo como 1000 y pico de iglesias, era una cosa loca, ¿no? Y él cuando organizaba eventos, alquilaba un hotel entero. Por decirte, se iba al hotel, qué sé yo, pues acá, Hotel Quito, y alquilaba todo el hotel para las convenciones de ellos, de tantos que eran. Una cosa loca. O sea, separaba un hotel completo. ¿Ya? Entonces, este pastor Jorge Mariscal, no sé si era apóstol, no recuerdo bien, pero sé que era pastor. Y este tipo, si tú decías, a ti te conocían como profeta, y tú querías una audiencia con él, te decía, claro, a ver, venga, profeta, profetíceme algo. Y se quedaba así, no, pero es que no funciona así, eres profeta, dime algo. Porque a mí ahorita el Espíritu me está hablando. Así era ese tipo con la presencia de Dios. Tenía tal comunión con la presencia de Dios que el que le conoció a Jorge Mariscal va a decir que lo que te estoy diciendo es cierto. El tipo te decía, yo hablo con Dios todos los días. Y si tú eres profeta, vas a saber lo que Dios me está diciendo ahorita porque hay conexión en el Espíritu. Profetízame. No, eso no me está hablando, lárgate de aquí. Mamarracho te decía. Y te ibas. Aprende a profetizar, te decía. Aprende a tener comunión con el Espíritu. A mí no me vengas a meter cuento. No porque haces 4 truchos milagros por ahí, ya te dices esto. Así trataba la gente ese tipo. Un tipo B, bien parado. ¿En serio? No sé si haya prédicas de Jorge Mariscal en YouTube, ya voy a buscar. Esas son pocas prédicas que la gente busca, ¿ya? Así era él, ¿ya? Él no te catalogaba de profeta porque tenías un sueño, una visión. Te decía, a mí me habla Dios. Tipo era modo Moisés, ¿no? Dios le hablaba a Moisés, ¿ya? Pero si no coincidía con lo que Dios le hablaba a él, no, y no te paraba bola. El tipo era así. El tipo tenía un nivel de comunión con Dios y un nivel de discernimiento que no se dejaba llevar por señales. Pero Pastor Julio, en la Biblia dice que haremos señales y prodigios. Sí, pero no, las señales y prodigios no son para el pueblo, es para el incrédulo. Porque yo no necesito hacer señales y prodigios para convencerte de que Dios es real. Pero la gente incrédula sí necesita las señales y prodigios. ¿Ya? Yo aquí no necesito que Dios me use haciendo señales y prodigios. ¿Para qué? Para convencerte a ti de qué. Pero si viene alguien que no conoce de Dios y aquí pasa algo sobrenatural, el tipo va a decir, wow, ¿cómo? ¿Cómo? No, y se va a acercar después del culto, oiga, ¿qué cosa? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? Porque para ellos son las señales y prodigios. ¿Por qué Dios hizo señales y prodigios con el pueblo de Israel? Porque cuando salieron de Egipto su fe no estaba activa. No creían, aunque tenían las escrituras. Entonces tenían que ver señales y prodigios para creer que realmente es Dios el que está haciendo las cosas. Pero tú ya no necesitas de eso. Yo no necesito hacer una señal y un prodigio para que sepas que Dios te quiere usar, que eres hijo o hija de Dios, porque eso tú lo tienes claro. Si no lo tienes claro, pues chuta, tienes que buscar de la presencia tenaz. Estamos acá. No puedes dudar de quién eres. ¿Ok? Entonces, Ezequiel capítulo 38. Déme un minutico. Entonces, ¿qué dice ahí? En una versión en la Biblia Kadosh israelita dice, la palabra de Yahweh vino a mí. En la traducción de la Torá hebrea dice, fue la palabra del Eterno a mí diciendo, ¿ok? Hijo de persona, pon tu rostro hacia Gog, ¿ok? Pon tu rostro hacia Gog. Estamos acá. Hijo de persona, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de ¿qué? Cabecilla de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y dirás, así ha dicho el Eterno, el Señor Eterno, he aquí yo contigo, contra ti, Gog, príncipe, cabecilla de Mesec y Tubal. Le dio un mensaje directo para él. ¿Ya? No estuvo con vueltas. ¿Estamos acá? No, yo no sé si. Ay, Dios mío. Habla directo. ¿Estamos? ¿Amén o no amén? Amén. Ok. Entonces, cuando Dios da un mensaje directo, te da con punto y seña. Pero ya cuando te activó. ¿Estamos? Ezequiel 37, un capítulo atrás. El valle de los huesos secos. Traducción acá dice, con la mano de Yahweh sobre mí. Eso es una señal de profecía también. Porque cuando el profeta Eliseo, creo que fue, cuando mandó a llamar un tañador o un adorador,
dice que empezaron a adorar y la mano de Dios descendió sobre él, sobre su hombro, y profetizó. Es una señal de que, una de las señales, cuando viene una palabra profética. Cuando viene, ¿por qué dice la mano de Dios? Te pongo un ejemplo, ven, mija. Ven. ¿No? Entonces estaba el profeta Ezequiel, ¿no? Entonces una cosa es Ezequiel así y otra cosa es cuando Ezequiel sintió esto. ¿Qué sientes ahí? Exacto. Y que te tocó. Pero antes no. Entonces dice, vino la mano de Jehová sobre mí. Entonces Ezequiel estaba tranquilo haciendo sus cosas de Ezequiel y sintió esto. ¡Trac! Entonces dijo, ay, Dios me va a hablar. Porque no sentía una mano humana, sentía la mano de Dios, porque al tocarlo causaba algo en él. ¿Me captan? No era simplemente que sintió una mano, como Dome va a sentir solo mi mano y punto, pues no va a sentir, no, pastor, yo siento su mano y nada más. No lo voy a sentir, no sientes ganas de ver visiones, Dome. Va a decir, no, pastor, déjese cosas, ya, pórtese serio. No va a sentir eso, ¿ya? Hay como gente dice, te toco para que tengas visiones, para que tengas revelación, y empiezan a sacudirte así, saca. Nada. Siéntate, mijo. Cuando Dios te toca, sabes que es Dios porque altera tu espíritu. ¿Me captaron? Altera tu espíritu. ¿Ok? Altera tu espíritu. Por eso dice, vino la mano de Dios. Porque cuando Dios te toca pasa algo. No es un toque normal. ¿Ya? Guillita cuando está orando en su casa ya puede sentir que la mano de Dios le toca. Pero tal vez literal no siente una mano, pero siente un toque. Porque el profeta dice que en la mano de Dios está encerrado todo su poder. Entonces, cuando la mano de Dios te toca, te está impartiendo poder y el poder te va a sacudir. ¿O no? Ya. Pero no la mano de un hombre. ¿Sigo? ¿Seguro? Jesús tocó a muchos. Ninguno tembló. Más bien salían fuera los demonios. Resucitaban. Sanaba. Y al que se cayó, a los que se cayeron, ni siquiera los tocó, preguntaron, ¿tú eres del Mesías, tú eres del Hijo de Dios? Sí, yo soy. ¡Pum! Se cayeron. Ni siquiera les tuvo que tocar, solo con la palabra al suelo. ¿Ya? Y yo he conocido gente así, que no han tenido que imponer manos, simplemente se paran acá, tienen una unción tan tremenda, se paran acá y está así, dicen, Dios está aquí. Apenas acabo de decir eso, toda la gente está en el suelo. La gente, ¿qué pasó? Eso es presencia. No tuvieron que venir y empujarle. ¿Sentiste la unción? ¿Les ha pasado? Párate de nuevo, Dome. ¿Quieres venir tú, ñaño? ¿Ya que te quisiste? Pues vente. Yo dije, Dome, pero no. Entonces te están orando y dice, recibe. Espérate. ¿Han visto o no han visto? ¿Sí o no? Te dejan con una cervicalgia, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué onda? ¿Por qué me empuja? ¿Han visto o no han visto? Sí, ¿les ha pasado o no les ha pasado? O sea, no te tienen que empujar. Si fuera Yahshua el que te está ministrando, él se acerca y te dice, yo soy. Tú. ¡Ping! ¡Punto! ¡Cao! Porque aquí te leí lo de Ezequiel y dice que vio la gloria y cayó al piso. Ni siquiera lo tocaba. Vio la gloria y cayó al suelo. Todos los que están registrados en la palabra de Dios, dice que descendió el ángel o descendió la gloria y solito cayeron de rodillas al suelo. Ni siquiera de espaldas. Porque caer de rodillas es señal de reverencia y quiere decir que sus pies no aguantaron. Y yo te puedo decir, a mí me pasó eso una vez en un congreso o en un retiro. Cuando recién estaba iniciando mis pasitos de reconciliación de nuevo con Dios, porque lo conozco, acepté al Señor a los 10 años de edad. Pero después de un tiempo me aparté. Y cuando estaba casado, Dios me volvió a llamar de nuevo. Y cuando me fui a un encuentro en una iglesia X, yo estaba parado así, porque yo bien cargoso con Dios, perdón, pero yo era así, no tengo por qué mentir. Y yo estaba en ese encuentro y era así. Y yo veía que pasaban y decían, al suelo. Yo, ajá, a mí me va a tumbar, cogí. Y vinieron, yo, recibe, hermano. Y vieron que no me tumbaban y se fueron para otro lado y yo así. Y seguía y decía, si alguien me va a tumbar no tiene que ser
mano humana ni empujón de hombre. Y yo le dije a Dios, si eres real, el Dios que se me manifestó cuando tenía 10 años de edad, tú me vas a tumbar y me vas a tumbar como sabes tumbar. Así de loco. Y seguí ahí parado y cuando sentí, literal, la mano de Dios aquí. Yo dije, otra vez me va a tumbar. Ahora voy a ver. Y cuando, cric, cric, ponga el suelo. Yo dije, uy, este mano está fuerte. Regreso a ver, nadie. Y sentía la mano aquí y no había nadie. Yo dije, híjole, este sí es Dios. Porque sentía la mano pero no la veía. Y me cogió y me dijo, ¿quieres sentirme? Y me puso la mano del hombro en la nuca y me la pegó al piso. ¡Pah! Primero reverencia. Así me tuvo media hora en el suelo. ¿Me captaron? Ahí yo dije, no, tú sí eres Dios. Ahora sí me entrego. Pero no porque vino por ahí alguien o me empujó, nada. Porque yo sabía que Dios no trabaja así. Yo dije, si quieres realmente que te sirva, tienes que tocarme como tú tocas. Estamos acá. Por eso es que, a la bañaña. Por eso es que así se espanta el diablo, decía mi abuelita. No van a ir a la casa a estar estornudando. Achú, 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 achú. No saldrán con el ángel ñato también ahí, Dios mío. Sí, no, tengo que buscarle a ese hombre en redes sociales y decirle, ve, arrepiéntete, por amor a Dios. Es que cuánta gente se comió ese cuento. Hasta le decían, el ángel ñato me visitó a mí también. Yo, no. Terrible. Me traumó eso a mí. Santo Padre. Entonces tú tienes que entender cómo Dios trabaja. ¿Ya? ¿Por qué te enseño todo esto? ¿O por qué Dios me pide que te enseñe todo esto? Porque tienes que llegar a un nivel de discernimiento. Dice que el espiritual juzga las cosas espiritualmente, no puedes juzgar en la carne. ¿Ok? No puedes juzgar en la carne, porque la carne va a haber pero a todo. Es por eso que tu carne se va a quedar en la tierra y tú vas a ir al cielo, porque tu carne no está diseñada para las cosas de Dios. Tu carne está diseñada para el piso, punto. Es tal así que si tú quieres ir en tu carne al cielo, no se puede entrar allá, porque la carne está en una naturaleza caída y pecaminosa. Pastor, mi carne no peca. No, ñaño, tu carne peca. Tú eres el que no quiere pecar. Lee libro de Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y dijo, yo como nuevo hombre, nacido en el Espíritu, quiero hacer las cosas de Dios. Pero el pecado tiene asidas sus garras en mi carne, no en él, en su carne. ¿Me captaron? Y por eso Pablo dijo, Cristo me liberó. Tu carne siempre va a querer pecar. Por más rabacuco y ultra mega ungido que seas, tu carne va a querer pecar siempre. Tu carne te va a estar pidiendo cosas de la carne siempre. Tu carne nunca se va a sujetar a las leyes de Dios. Por eso es carne y por eso no puede entrar al cielo. Si no, Dios no tuviera que cambiar tu cuerpo. Porque la gente dice, uy, no, mi carne no peca. Ve, ese cuento yo no me lo como ni no me lo comeré nunca. Porque tu carne siempre se va a enojar, siempre se va a alterar, siempre va a perder el control. Tal vez tú no, pero tu carne sí. Porque tú eres hijo de Dios, eres un ser espiritual y divino. Pero tu carne no es espiritual y no es divina. Tu carne está enchamucadísima. ¿Ya? Puede que haya hombres y que digan, sí, yo no caigo en el pecado. Enciérralo en un cuarto con un montón de mujeres hermosas, va a ver lo que su carne hace. Su carne va a reaccionar al minuto. En serio te digo. Porque así de simple es. ¿Por qué crees que José salió corriendo de donde la esposa del faraón? Porque en la versión Biblia al día, no, en la versión Dios habla hoy, le dice, por favor ya no me sigas seduciendo, porque soy un hombre y tengo mis necesidades. El tipo cogió, salió corriendo y la tipa le arrancó la ropa. Se fue encuerado, pero salió corriendo. Huyan de las tentaciones de la carne, en Timoteo. Así de simple. Tú no puedes estar, no, mi carne aguanta. No, vas a estar en el piso ahí, porque no va a aguantar. Entonces no puedes decir, mi carne no va a caer. Ñaño, va a caer. Va a caer porque va a caer. Y por eso tú como ser espiritual, hijo de Dios, tienes que estarle ahí frenando a la carne. Porque en el libro de Romanos dice que la carne está contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Vas a tener la bronca siempre, hasta cuando mueras o hasta cuando Cristo te mande a llamar. Porque así es la carne. Si no te ataca con deseos, te va a atacar con pensamientos, con ideas, con cosas. Te va a caer un pensamiento.
Tal vez no estés desesperado, ay, necesito tener intimidad con alguien. Tal vez no, pero te van a atacar con pensamientos o con ideas de cualquier otra cosa, pero con algo te va a atacar, porque así es tu carne. Porque una cosa es la mente lógica, carnal, y otra cosa es tu mente, de tu espíritu y de tu alma, que son distintas. ¿Me captaron? ¿Estamos acá? ¿Sí o no? Amén. Entonces, aquí dice que Ezequiel, ¿qué pasó? El valle de los huesos secos, dice, con la mano de Yahweh sobre mí, Yahweh me llevó por su ruach y me puso en medio del valle y estaba lleno de huesos. Me puso en medio del valle y estaba lleno de huesos, ¿ok? En la versión, en la Tanaj, dice, sobre mí la mano del Eterno me sacó un espíritu emanado del Eterno, o sea, el Espíritu Santo. Quiere decir que Ezequiel estaba así todo tranquilo, haciendo sus cosas proféticas y de sacerdote, y vino la mano de Dios y le cogió a Ezequiel de acá, perdón, mi hijo. Le dijo, vente para acá, Ezequiel, y se lo llevó para acá. Y te vienes para acá. Y le tomó en el espíritu. El cuerpo de Ezequiel estaba ahí. Y Ezequiel en el espíritu estaba acá. Y le hizo caminar, perdón, ñaño, por alrededor de los huesos secos. Él no caminaba el espíritu. En medio de los huesos secos y a través. Gracias, ñaño. Qué buen ejemplo que eres. Te voy a usar más seguido. ¿Me captaron? No es Ezequiel quien se movió, es el Espíritu que lo tomó y lo llevó. Así trabaja el Espíritu Santo con quien se deja trabajar. Te coge y Él te lleva y tú no estás, suéltame. ¿Por qué? ¿Por qué no estás así peleando? Porque deja tu cuerpo ahí, te lleva a ti, te saca del cuerpo, vente para acá. Porque tú, alma y espíritu, no me vas a hacer bronca. Vamos, no te lleva en el cuerpo, porque el cuerpo es bochinchero, revoltoso, peleón. ¿Estamos? ¿Por qué no dice, me llevó en cuerpo el espíritu? No. Sí, dale, ñañita. Vamos ahí. Combate de metal. Hacer, va a decir este pastor, ¿qué hace? ¿Ya? Así te lleva el espíritu. Estamos acá. Te coge y te toma y te lleva donde Él quiere. No te digo que el espíritu te va a llevar en cuerpo también. Lo hizo con Jesús. Lo llevó al monte para que Satanás lo tentara. Pero porque tenía que ser procesado en carne y en espíritu. ¿Por qué? Porque la escritura dice que es varón perfecto. Entonces tenía que demostrar que no caía ni su carne ni su espíritu. ¿Me captaron? Estamos acá. Por eso a Jesús sí lo llevó completito a la montaña. Pero porque tenía que demostrarse eso, quién era. Que era perfecto en tanto en su parte humana como en su parte divina. Estamos acá. Amén. Entonces, y dice, sobre mí la mano del Eterno me sacó un espíritu emanado del Eterno, es el Espíritu de Dios, y me dejó dentro del valle. Lo llevó al valle. Y estaba lleno de huesos. ¿Ok? Me hizo pasar al lado de ellos. O sea, los huesos estaban aquí y él pasó al lado. ¿Ya? Después, una cosa es pasar al lado. Me hizo pasar al lado de ellos, por alrededor de ellos. ¿Ya? Alrededor. Así. Una cosa es por al lado, yo paso por al lado del altar, paso por alrededor del altar. Entonces, pasó por al lado y por alrededor, ¿no es cierto? Los rodeó, viéndoles. O sea, primero pasó así. Y no dice que él caminó, me dice, me hizo pasar. O sea, como dice aquí con el flaco, lo alzó y lo dijo, ven, pasa por al lado, pasa por alrededor. ¿Ya? ¿Ok? A ver, ¿dónde está? Por alrededor, coma, enrededor. ¿Qué significa enrededor? Entre ellos. Por al lado, por alrededor y entre ellos. ¿Ya? Porque tú humanamente no vas a querer caminar por un montón de sitios donde están un poco de esqueletos humanos, ¿no? A mí no me da miedito, pero va a haber gente que va a decir, uy, no. Están por ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Pero lo hizo pasar por al lado, por alrededor y enrededor, por medio. ¿Ok? ¿Está claro? Santo, ya se acaba el tiempo. Y aquí eran muchos en demasía sobre la faz del valle, y aquí estaban muy secos. O sea, eso ya es casi polvo. Me dijo a mí, no a otro, a él.
Cuando Dios quiere hacer algo, te va a avisar a ti primero. Esa es una de las señas que a mí Dios me ha dado. Me dijo, primero te aviso a ti. Si viene por ahí tirado alguien de ultra ungido y te dice algo distinto a lo que yo te dije primero, no le prestes atención. Porque no habló Dios. Porque solo Dios conoce lo que conversa contigo en lo íntimo. Entonces, si tú estuviste orando, motando boco y baba y llorando, descompuesto, y Dios te dijo, eres la niña de mis ojos y eres mi tesoro preciado. ¿Ya? Y viene por ahí, dice que alguien ungido, alguien ungida por ahí, y te dice, Dios me dijo que tú estabas orando anoche, vas a decir, ay, sí, ¿verdad? Obvio que vas a haber estado orando, ¿no? Entonces no es la revelación. O que estabas orando en la madrugada, sí, ¿cómo sabe? Es Dios, sí, yo oro las madrugadas. O así no te diga qué horas, Dios me dijo que tú estabas orando, ay, sí, aleluya. No, le puede decir cualquiera. Yo le puedo decir, ay, mi Dios me dijo que estás leyendo la Biblia. Alguien va a decir, ay, saca la bazooka, es verdad, y se bota al piso. No, obvio que lee la Biblia. Pero que yo le diga, ah, mi Dios me dijo que eres la niña de sus ojos y su tesoro preciado ayer en la noche mientras oraba. Ahí Ani se va a descomponer porque va a decir, hijo de tanques, es Dios, porque me dijo con punto y coma lo que me dijo a mí. ¿Me captaron? Pero si yo salgo, Ani, estabas orando anoche en la madrugada y Dios me dijo que tengas cuidado, porque anoche ya te di una advertencia. Ani va a decir, no, este tipo está inventando. Porque a mí me dijo que soy su tesoro preciado y la niña de sus ojos y no coincide. ¿Me captaron? Así de simple funciona el ministerio profético. Entonces, por eso no te tienes que comer cuento, porque muchas veces va a haber gente que te quiere hablar cosas que tú quieres oír, mas no que necesitas oír. Porque a mí Dios muchas veces no solo me ha tratado bonito, porque eso es una belleza, pero también me ha jalado las orejas y feo. Porque muchas veces yo he estado haciendo así, Dios me ha dicho, Julia, haz esto, por ahí, busca por allá, yo nada. Y me dijo, oye, necio, te estoy hablando. Uy, te dije que está ahí, levanta esa hoja. Ay, sí, aquí ha estado, verdad ha sido. ¿Cómo que verdad ha sido? ¿Qué crees que hablo mentira? No, pues, paniqueado me voy corriendo por ahí. Como que si pudiera esconderme del Eterno, ¿no? Pero bueno, actitudes humanas. ¿Ya? Entonces después ha venido otro y me ha dicho, Julio, de Dios te digo, no seas necio. Por segunda vez digo, viene Dios. Eso me pasó hace full tiempo. ¿Ya? Entonces, sabes que es Dios hablando. Sabes, no porque te dicen, te vi orando, leyendo la Biblia, o te vi llorando anoche. No, no. Por eso cuando alguien me viene a soltar, disque palabra profética, estoy así. Y por respeto al que me habla, ok. Porque si quisiera hacer quedar en ridículo a muchos que me han soltado palabra aquí, invitados o de casa, papá. Uy. Pero por eso es que Dios tiene misericordia con uno, porque uno también tiene que ser misericordioso en eso. Porque de poder dejar en ridículo un montón que han predicado acá, ay, mi madre. Hace rato los hubiese dejado en vergüenza. Pero sé que pues ya es cuestión entre Dios y ellos. Entonces yo solo estoy callado. Por eso han de ver gente que no ha vuelto a venir. Y ya no estoy diciendo a ver quién no ha venido seguido acá. ¿Ya? ¿Me captan? Porque tienes que entender. Y por más enchamucado o endemoniado que tú estés, Dios te va a hablar. Porque si a faraones les hablaba por medio de sueños, aunque no podían interpretarlos, pero les hablaba. ¿Me captaron? Le habló al faraón, va a haber 7 años, va a haber 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Le habló Dios. ¿Sí o no? Dios endureció el corazón del faraón en Egipto cuando el pueblo todavía no era libre. Dijo, yo voy a endurecer su corazón. Ni siquiera el diablo, fue Dios. Entonces yo lo que sí sé es que por más endemoniado que alguien esté, si tiene un propósito y un llamado, Dios te va a dar, aunque sea un sueño, una visión, y te va a hablar. Porque Dios por amor a lo que Cristo hizo por nosotros, por más apartado que estés, Dios te va a hablar. Por más apartado que estés, vas a reaccionar a una adoración, a una alabanza. Porque yo he conocido gente apartada, porque yo mismo me he apartado antes de ser pastor. Y cuando andaba apartado así, yo escuchaba a un predicador cuando estaba en el colegio. ¿Ya? Cuando estaba en el colegio, me acuerdo, creo que 3.º o 4.º curso. Estaba en el colegio y nos íbamos de educación física y el profesor no nos quiso dar educación física en el colegio y nos llevó al Parque de la Carolina. Y se acercó una viejita a evangelizarnos.
Y todos mis compañeros se rayaban, y yo casi me doy de quiños con todo mi curso. Les digo, respeten a la señora que está hablando de Dios. Por más apartado que yo estaba, por más de que me pegaba los tragos. Pero yo decía, esa señora habla de Dios. Por más apartado que estaba, mi alma sabía que esa mujer era usada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso te puedo decir, por más apartado que estés, tú sabes cuando Dios está usando a alguien y sabes que te está hablando. Y yo fui el único que se acercó mientras todos mis amigos se burlaban. Yo les decía así, búrlate, que me desocupo de que me evangelice y te entro a puñetes, vas a ver. Todavía estaba medio alterado, ¿no? Sí. Entonces la viejita ya me decía, y me daba el tratado, yo, gracias, damita. Ahora vente tú. Piño. Mijito, pero no pegue. No es que está burlando de usted, abuelita. Era medio chiflado de guambre. ¿Ya? Hacía respetar a los ungidos a puñete. Pero bueno, Dios me ha tenido misericordia de mí. Ahora no hago eso. ¿Ya? Es que ahí había muchas hormonas en esa época. La testosterona en 200 creo que andaba. ¿Ya? Pero por más apartado que estaba, sabía cuando Dios se acercaba y usaba a alguien para hablarme. ¿Ya? Porque la persona que fue marcada por Dios desde antes de la creación del mundo y que que su nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de que existiera, porque así está en Apocalipsis, eres ya marcado, señalado por Dios. Y por más apartado que estés, vas a regresar. Vas a regresar porque estás escrito en su libro. Y Dios te va a jalar a los de Él como sea. Y no te hablo por testimonio ajeno, te hablo por el mío. Te va a jalar a Él como sea. Como sea. Estamos acá. Regreso. Aunque nunca me fui. Vamos. Me dijo, versículo 3, a mí, hijo de persona, ¿acaso revivirán estos huesos? Y aquí es cuando en estos 2 días Dios me habló, cuando pues estaba analizando esto y yo dije, a ver, aquí hay algo que Dios me quiere enseñar y se los voy a soltar a ustedes. Entonces contesté, sí, Señor, el Eterno, tú lo sabes, ¿ya? Esta frase es clave. No es que te voy a soltar la clásica palabra que te sueltan en esta prédica, porque los huesos secos que están en tu casa van a florecer y se va a levantar todo el que se está poniendo. No, ya esa es prédica desgastadísima en todo lado. Tú ya sabes que empieza con eso y dice, sí, ya me va a decir que la sequía y lo seco en mi vida se va a terminar, ya me la sé. No voy por ese lado. Ojo, no voy por ese lado. Esa es prédica más desgastada que qué, Dios mío. Cuando leí esta parte, te la repito, me dijo, a mí, hijo de persona, ¿acaso revivirán estos huesos? Entonces contesté, Señor, el Eterno, tú lo sabes. Ahí hago una pausa. Dios me dijo, Julio, ¿sabes qué encierra esos 2 versículos? Le dije, ¿qué, padre? Me dice, mira, ninguno puede hablar de mi parte y decir tal o ve, hace cosa, si es que primero yo no le enseño las cosas. O sea, Ezequiel, ¿crees tú que estos huesos pueden tener vida? Te apuesto que cualquier ultra mega ungido o carismático, o ultra evangélico, o ultra apostólico, o ultra profeta, ¿cómo se llama? O pentecostal hasta los huesos, de hueso colorado, hubiese dicho, ay, a mí Dios me preguntó si esto puede revivir, y yo dije, sí, Señor, ahorita va a revivir, y solté palabras que revivían, pum, patum, guatán, guantán, y le echó hasta aceite de atún, ¿no? Súper ungido, no encontró el aceite ungido en la casa, abrió una lata de atún, ungió el aceite de atún y lo echó eso. Hay gente que se va hasta esos niveles, ¿ya? Entonces el Eterno me dijo, mira lo que hizo Ezequiel. No se alteró, no se alocó. Me estaba dando clases de ministración el Eterno. Porque me dijo, cuando yo le hablo a gente y digo, ¿crees que puedo hacer esto? Obvio, ellos por fe dicen, sí, Señor, tú lo puedes hacer, tú todo lo puedes. Guaca, 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 por allá. Y hay gente que lo hace, respeto, no sé, ya. Pero a mí el Eterno me dijo, ¿pero qué hizo Ezequiel? Como conoce cómo yo lo activé en un principio. Eso es importante. Por eso te llevé primero a donde Ezequiel recibió el llamado, ¿ya? Porque Ezequiel fue procesado en el llamado, vio la visión, entendió cómo es la visión y después Dios le habló para activarlo y darle mensaje para el pueblo. Y dijo ahí en el versículo 5 creo que estaba, y entenderán que hubo profeta entre ellos. ¿Me captaron? Entonces aquí como Ezequiel ya sabía cómo Dios obra, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces Él entiende cómo Dios se manifiesta con Él. ¿Estamos? Entonces Él le dijo, Ezequiel, ¿crees que estos huesos pueden revivir? Pues yo no sé, porque yo soy humano. Eso significa lo que Ezequiel dijo. Yo no sé, yo soy humano.
Tú lo puedes saber, que eres del Eterno. Así funciona la profecía. ¿Qué sé yo? Dios le dice a Wendy, Wendy, ¿crees que yo puedo hacer esto con tu familia? Y si Wendy es extremadamente súper rabacuco, va a decir, sí, señor, racatón, racatán, pim, pum, pam, plin. Pero como Wendy es espiritual, va a decir, bueno, señor, yo confío que, pues, si tú lo dices, tú lo vas a poder hacer, pero pues, yo no puedo. Perfecto. Porque sabe que ella no puede hacer cambios. ¿Ya? Pero sabe que si Dios le habla y le dice, Wendy, ¿crees que esto en tu casa pueda cambiar? No pensarán que Wendy me contó algo por si acaso, ¿no? Si van a decir, ay, el pastor ya está exponiendo lo que le dijeron en consejería. No, estoy parafraseando por si acaso. Hay que aclarar, porque si no hay malas interpretaciones, ¿no? Entonces Wendy va a decir, pues sí, señor, tú sabes lo que hay en mi casa, pero pues yo no puedo hacer nada, pero tú sí, pues ya, ¿qué? Ah, ok, Wendy, bien has visto y bien has dicho, porque yo voy a hacer esto. Y le empieza a dar la revelación. ¿Por qué? Porque ella estuvo calmada, centrada, no se descontroló, no empezó a hablar por hablar. ¿Me captaron? Entonces Dios me decía, Julio, para enseñarte cómo ministrar, tú primero tienes que entender lo que yo quiero hacer y tienes que estar en calma para yo poderte hablar en calma, porque yo no hablo un corazón o sobremente exaltado o alborotado, porque está emocionalmente alterado y no va a prestar atención a los detalles. Entonces hay gente que cuando Dios le habla, no le dejan terminar de hablar y se alocaron. ¿Me captaron? Entonces mira, te repito, me dijo, hijo de persona, ¿acaso revivirán estos huesos? O sea, le pregunté a él, ¿revivirán estos huesos? Entonces contesté, Señor, el Eterno, tú lo sabes. Por más experiencia que Ezequiel, porque ya te estamos hablando que pasaron 36 capítulos desde el llamado, o sea, full años. No es que eso pasó en un día, no desde su llamado hasta el capítulo 37, pasaron años o meses. Estamos acá. Entonces, Ezequiel ya era un profeta muy maduro. Entonces, alguien que es maduro sabe cómo responder. Bueno, Señor, pues yo no lo sé. ¿Por qué? Cuando dijo yo no lo sé, yo no he recibido la información ni el conocimiento de eso. Yo no sé si puedan revivir, pero tú sí lo sabes, dando a entender que tú tienes el conocimiento, tú tienes la revelación, tú tienes el poder. ¿Me captaron? Pero hay gente que Dios le puede hablar. ¿Crees que esto pueda cambiar? Sí, Señor, de una, ahorita mismo, ¿qué tengo que hacer? Pum, pam, pam. No funciona así. Porque te aceleraste. Entonces Dios está diciendo, no, está todavía almático, chuletón, carne molida, lo que sea, hamburguesa, no sé, ¿no? Con doble piña y queso y todo ahí metido. Ya dio hambre. Y cuando el pastor empieza a poner ejemplos de comida es que está con hambre. Sí, ñaño. Entonces, no se alteró, se concentró. ¿Ya? Por eso te digo, si alguien te profetiza, no te aloques, concéntrate. Ahora, pero pastor, yo siento la presencia. Eso es distinto. Y la presencia me toca. Perfecto. Sí, pero eso no implica que te desconcentres de lo que Dios te está hablando. ¿Me captan? A eso voy. No digo que te pongas como un palo seco así. No, porque si te están soltando una palabra y sientes el poder de Dios que te abraza, obviamente no te vas a quedar impávido, ¿no? Porque tu cuerpo va a reaccionar, obvio. Pero a lo que voy es que no te desconcentres de lo que te están diciendo, para que puedas discernir. Estamos acá. Porque aquí dice que la mayoría de profetas que Dios les habló cayeron al piso de rodillas, pero no perdieron la concentración de lo que estaban recibiendo, ni de lo que estaba siendo revelado, ni de la impartición que estaban teniendo. ¿Me captaron? Porque así funciona. Tú tienes que estar consciente de lo que te dicen. Estamos acá. Amén. Entonces me dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y les dirás, huesos secos, oigan palabra del Eterno. Entonces ahí sí le dijo, entonces profetiza. ¿Por qué? Porque él entendió y dijo, yo no lo sé, tú lo sabes. Yo no puedo profetizar, tú sí. Por más que Ezequiel hace un montón de tiempo atrás fue ungido por el Eterno directamente como profeta, él no dijo, sí, yo soy profeta ultra mega ungido, sí, yo sí creo que reviven porque yo ahorita mismo voy a profetizar sobre esos huesos. No, dijo, no sé, Señor, tú dime, porque yo dependo de lo que tú me digas. Eso estaba dando a entender Ezequiel.
Sé que me llamaste para dar mensaje a tu pueblo, pero yo no puedo dar mensaje a tu pueblo si tú no hablas primero. Entonces yo no lo sé si puedan revivir, pero si tú me dices que sí pueden revivir, pues sí pueden. Entonces, a darle a entender eso, Ezequiel, su postura, dijo, entonces, estamos claros que tú no puedes hacer algo sin que yo te lo diga, entonces ahora te lo digo. Entonces tú ahora sí profetiza. Entonces, al haberlo dicho Dios profetiza, le estaba activando a Ezequiel con la autorización en su boca y en el reino, para que el rato que Ezequiel hablara, no fuera el tono de la voz de Ezequiel, sino el tono de la voz de Dios y en la orden divina de que esos huesos tienen que responder. Entonces Dios, al decirlo a Ezequiel, ahora tú profetiza, Dios le está diciendo a Ezequiel, como yo te hablé a ti, todo el reino se enteró. Tanto el reino acá arriba, el reino de los hombres y el reino de las tinieblas, que yo te estoy hablando a ti. Porque cuando Dios habla, todo el reino de los espíritus se entera. Satanás no puede estar sordo cuando Dios habla. Sabe que Dios habla. Entonces, cuando Dios habla a cualquier persona, sea o no sea profeta, esa voz retumbó en todo el universo y todo el reino espiritual se enteró que Dios le habló a Annie, que Dios le habló a Wendy, que Dios le habló a Amanda. Y dijeron, wow, le habló Dios a ese ser humano. ¿Cómo va a reaccionar ese ser humano? Ay, recibió la palabra y la va a repetir. Uf. Entonces, como la palabra que salió de Dios entró en ese ser humano y el ser humano la replica, es un parlante, un megáfono, está repitiendo la voz del Eterno, porque ni siquiera Satanás puede repetir lo que el Eterno dice. ¿Me captaron? Para que alguien en el reino repita lo que Dios dijo, tiene que ser alguien marcado y escogido para eso. Entonces, en el reino espiritual entienden que ese ser humano que físicamente no vale un centavo, se metió palabra de Dios dentro de él para que la replicara. Tiene la capacidad, el poder y la unción de que ese cuerpo natural y sobrenatural no estallara al recibir palabra de Dios adentro. ¿Me captaron? Porque cuando Dios suelta su palabra sobre algo, algo pasa. O eso se destruye o se activa. Si no, pregúntale a Jesús cuando le habló a la higuera, le dijo, te secas. ¿Me captaron? Entonces quiere decir que tú tienes la capacidad para receptar, pero no para retenerla, porque Ezequiel dijo, ya no quiero hablar, pero por retener tu palabra me enfermé de los huesos. Y no puedo negar el fuego de ti que arde dentro de mí, entonces tengo que hablar porque si no me voy a enfermar. Porque el cuerpo de alguien no está diseñado para guardar una palabra profética, sino para recibirla y soltarla, porque si la retienes, te desbarata. Porque tu cuerpo no está diseñado para retener la palabra profetizada, sino para hablarla y soltarla. Por eso hay mucha gente que anda enferma, porque tiene guardada mucha palabra profética que no la suelta. Porque no está diseñado para retenerla. Para la palabra que él tiene acá, escribiré mis leyes en su corazón, ya no en tablas de piedra, sino en sus corazones, es distinto. Pero cuando Dios te da una palabra, trabaja distinto. Porque es algo que tú tienes que recibir y darlo. Porque conlleva un poder esa palabra y tiene una activación y tal vez de condenación, de liberación, de sanidad, lo que sea. Pero si tú la retienes, te friegas. Por eso hay gente que son profetas y andan locos, mal de la cabecita. Porque Dios les habla, ellos están guarda, y se deschavetaron. Porque el cuerpo no resistió. Y así pasa con Dios y así pasa con los demonios. Si un demonio le empieza a hablar a una persona, esa persona se vuelve loca. Porque le está hablando a alguien sobrenatural. Y eso le altera y dice, pues que yo escucho voces, y yo hago esto, y ay no, qué miedo. Y se alocó. Y se lo guardó. Entonces anda loquito de la cabeza. ¿Me captaron? Estamos acá. Entonces me dijo, profetiza sobre los huesos y les dirás, huesos secos, oigan palabra del Eterno. No palabra de hombre, del Eterno. Por eso te digo y te repito. Sonó como frase de canción mundana, pero bueno. Los que estuvieron en esa época le agarraron. ¿Ya? No te comas cuento por los que dicen, yo te profetizo. No vino de papá. O así Dios les haya hablado, pero cuando te dijeron, yo te profetizo, le quitaron la gloria a Dios y se la cargaron para ellos. ¿Me captaron? Así Dios les haya hablado, pero si te dicen, yo profetizo, la fregaron. Así Dios les haya hablado, te repito. Si te dicen, yo te profetizo, no lo recibas. Porque ese hombre, aunque Dios le haya hablado,
le quitó la gloria a Dios? Si no, pregúntale al rey que estaba ahí en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama? Se me están. Al que murió comido por gusanos. ¿Herodes era? ¿O no? Que dice que descendió un ángel de Jehová y le tocó, porque el discurso que estaba dando no dio la gloria a Dios. Y bajó un ángel del cielo, lo tocó y murió comido por gusanos. Le eran palabra por amor a Cristo. Porque no le dio la gloria a Dios. ¿Me captaron? ¿Estamos acá o no? Amén. Ya. Ese es el asunto. Pero cuando dicen, así ha dicho el Señor el Eterno, sobre estos huesos, he aquí yo traeré a ustedes un espíritu. Sigo. Un espíritu santo. Y revivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, haré cubrir sobre ustedes piel, pondré en ustedes un espíritu y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Eterno. Porque el Eterno hace cosas que el hombre no puede hacer. ¿Estamos acá? Profeticé tal como fui ordenado. Así funciona. Entonces Dios te hace una pregunta y tú dices, bueno, Señor, pues depende de ti. O sea, si tú me dices que lo diga, lo digo. Perfecto. Entonces, como fue Dios el que habló al profeta y el profeta replicó la palabra de Dios, causó una reacción inmediata. Por eso cuando te profetizan y viene de Dios, causa una reacción inmediata en ti. Si no, no. Te quedas así. No. ¿Me captaron? Pero cuando viene de Dios causa una reacción, causa un mover, una activación en ti, porque es palabra de Dios. Por eso dice, donde yo mando mi palabra, produce algo y no regresa a mí vacía. Viene con la respuesta de que donde fue soltada la palabra hubo una reacción y pasó lo que la palabra dijo que tenía que pasar. Entonces aquí la palabra dijo, huesos revivan, júntense, únanse, huesos, tendones, piel. Entonces, como vino del Eterno, el profeta habló y eso pasó. ¿Me captaron? Entonces hubo un mover de lo seco. La palabra de Dios causa que lo que no tiene vida, lo que está seco, no se mueva y se active. Entonces, cuando Dios te habla, te vas a activar. Esa área que no funciona en tu vida se va a activar, se va a mover, va a despertarse, se va a unir de nuevo lo que estaba desbaratado en ti. Entonces, cuando Dios te habla, te arma, te activa, te prende, te da vida, te mueve de nuevo. Se mete espíritu en ti, te levanta, te resucita. Estamos acá. Y cuando Dios te manda a dar palabra a alguien, esa palabra cuando tú le sueltas a alguien, algo pasa en esa persona. No se queda así seca. Va a causar algo, porque no es una palabra humana. Amén. Mira, profeticé tal como fui ordenado y hubo un sonido cuando profetizaba. Todo esto que te estoy hablando pasaba en el reino espiritual. ¿Por qué? Porque Ezequiel fue sacado. Ya, no era literal que oía el sonido físicamente. Estaba en el reino viendo todo lo que iba a hacer Dios. Y en el reino espiritual es donde profetizó. Dios le sacó a la visión y le hizo en la visión profetizar. Así funciona el ministerio profético. Yeshua, cuando estaba metido en oración, en el espíritu, Dios le hacía hacer las cosas. Y en el reino natural ya solo se manifestaban. Entonces, cuando Yeshua fue y sanó a los leprosos, a los ciegos, es porque en el reino espiritual esos hombres ya fueron sanados. En el reino natural solo recibieron el milagro. Por eso dijo, tu fe te ha sanado, creíste en lo que me fue mostrado a mí antes de que se manifestara físicamente. Eso significa. Entonces, no es que cuando te están profetizando ese rato va a pasar o ese rato es la profecía. Se supone que el profeta ya recibió en lo íntimo. ¿Me captan? Entonces, supongamos que Ani recibió una visión de que tiene que orar por acá, por Ivancito. Y en la visión, Dios, Ani dijo, qué sé yo, estaba en su casa y vino el Espíritu y le sacó a Ani del cuarto y le llevó a un campo y le dijo, y le mostró a Iván ahí, le dijo, mira, ahí está Iván y está pasando por este problema, pero Ani, ¿crees que Iván pueda salir de este problema? Señor, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Ok, entonces así te digo yo, ponle manos y suelta esta palabra y dile que se levante de paz y pum, pum, pum. Entonces, en el reino espiritual,
Acá ya fue. ¿Me captaron? Liberado. Entonces, porque en el reino espiritual le hizo profetizar, le hizo ministrar y le hizo desatar palabra. En ese ámbito, en esa dimensión, estamos acá. No es que lo vas a hacer después de que lo viste, lo vas a hacer así. No. Es que ya en el reino tienes que entender que ya lo hiciste, porque Dios hace primero todo en el reino intangible, para que se manifieste en el reino tangible. Entonces, como Dios ya le usó a Ani en esa área, ella simplemente viene y te suelta la palabra, para que tu cuerpo reaccione, porque tu cuerpo espiritual ya fue liberado y ministrado en el reino, pero tuvo que venir físicamente y hablarle a tu cuerpo, porque se necesitaba que se manifieste en tu cuerpo lo que tu cuerpo almático y tu cuerpo espiritual ya recibieron en el sueño. Así funciona. Entonces, del valle de los huesos secos, y esos huesos ya fueron armados en el reino espiritual. Entonces, se manifestó cuando el profeta soltó palabra y le dijo, esto voy a hacer con el pueblo. Pero ya fue hecho en el reino espiritual. Ahora solo tenía que hacerse visible. Estamos acá. Así funciona la profecía. No es que ese ratito vas a hacer todo, como la mayoría lo hace. Porque el reino profético se mueve primero en el reino intangible y se hace todo en el reino intangible. Por eso Yeshua cuando salía solo caminaba y ya la gente se sanaba. La mujer solo tocaba el manto. ¿Por qué? Porque Yeshua ya sabía que en el reino espiritual una mujer se acercó y tocó el manto y ya se dio. Entonces Yeshua, mira, estaba orando en el monte o donde sea y ya vio, ya lo entendió todo. Por eso es que él salió caminando por ahí, porque si no se iba por otro lado. Entonces él sabía que en el reino tenía que caminar por esa calle, porque esa mujer necesitaba jalar lo que él recibió mientras oraba. ¿Me captaron? Entonces, todo lo que tú recibes mientras oras, mientras el Espíritu te lleva a otra dimensión, a otra atmósfera, a otra esfera, tú tienes que manifestarlo acá en la tierra, porque lo recibiste y lo hiciste en el reino de los cielos. ¿Me captaron? Así funciona. Tienes que entender que te mueves primero en el reino sobrenatural y después lo manifiesta o se manifiesta en el reino espiritual. Así funciona el reino de Dios. Por eso en el libro de Génesis, Dios ya le dijo a la serpiente lo que iba a hacer. ¿Pero por qué? Porque ya fue hecho. Entonces, cuando vino Yeshua solo se materializó, pero ya fue hecho en el reino espiritual. En el reino espiritual, cuando Dios estaba creando todo, ya pasó Génesis y Apocalipsis, pero tenía que manifestarse en el tiempo, en el reino temporal. ¿Estamos? ¿Me captaron? Entonces, todo lo profético en el reino espiritual ya está hecho. Por eso dice que nuestros nombres ya están escritos ya. Por eso dice que fuimos predestinados para ser salvos y nuestros nombres ya están escritos. ¿Me captaron? Ya están escritos. Tu nombre ya está escrito. ¿Estamos? Por eso muchas veces, incluso yo en un tiempo, y cometimos muchos pastores de este error de decir, pronuncia que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. O sea que ya lo están registrando. Pero y si en Apocalipsis dice que tu nombre ya fue escrito antes de la creación, entonces ¿qué estamos haciendo? El ángel tiene que repasar encima lo que ya está. No, pues. Hasta la oración de fe está mal hecha. ¿Me captaron? Porque muchos ministros en un tiempo cometimos la barrabasada de decir, pero confiesa que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero ñaño, supone que ya está escrito, pues. Simplemente estás reconociendo a Cristo como tu Señor y Salvador, nada más. ¿Pero por qué? Porque tu nombre ya fue escrito. Si no hubiese sido escrito, nunca lo vas a reconocer. ¿Me captaron? Porque ya fuiste predestinado y tu nombre ya fue escrito antes de que nacieras. Antes de que todos nosotros existiéramos, nuestro nombre ya está escrito en el libro. Antes de que fueras creado por Dios incluso. Eso dice Apocalipsis. Porque los nombres les he estado pasando, pensé que sí leían. Ahí dice que los nombres de los que estaban escritos ahí, los nombres que fueron escritos desde antes de que todo existiera. Quiere decir de que incluso tú pasaras a ser pensado, tu nombre ya estaba escrito en los libros de registros. Quiere decir que antes de que Dios decidiera crear a la humanidad, en los registros, en la biblioteca divina, tu nombre ya constaba. O sea, si Dios te escribió ahí para ser salvo, significa que ya tenías que ser creado en el reino material. Así funciona la profecía. ¿Me captaron? Entonces, lo que tú haces en el reino espiritual simplemente se manifiesta en el reino temporal.
¿Estamos acá? ¿Me agarraron? No, no, no. Sí. Entonces así funciona la profecía. Todo lo que Dios te hace hacer en el reino sobrenatural, en sueños, en visiones, o la visión que recibes cuando estás orando, es porque ya en el reino espiritual ya se hizo. Dios te mostró lo que ya se hizo. Cuando Dios le estaba mostrando a Ezequiel aquí los de los huesos secos, en el reino espiritual ya fue hecho. No estaba manifestado en el reino natural, pero en el reino espiritual ya fue hecho. Todo lo que tú ves en sueños, visiones, ya pasó. Te dio acceso a esa parte, ya pasó. Sino que tú recién lo vas a vivir acá. ¿Me captaron? Estamos acá. Así funciona el reino. ¿Sí o no? No, no, yo no. Necesito que crean lo que les estoy soltando acá. Confirma, Ani, por amor a Dios. Me va a dar algo, Ani, me va a dar algo. Estamos acá. Así funciona el reino. ¿Estamos? Entonces dice, hablé como me fue dicho. Pero todo esto no es que estaba pasando en físico, literal, en cuerpo y espíritu y alma. Ezequiel en un valle que literal había huesos. No, esos huesos están en el reino. Y Ezequiel estaba andando en el reino espiritual, por eso fue sacado del cuerpo, en el espíritu, dice, me tomó el espíritu y me llevó a una dimensión donde veía todo lo que Dios iba a hacer con Israel, pero en el reino espiritual. Que en el reino natural significaba que Dios iba a levantar al pueblo, porque el pueblo estaba, ¿me captaron? Estamos acá. Entonces, versículo 9, y me dijo, profetiza por el espíritu, profetiza, hijo de persona, y dirás al espíritu. ¿Dirás a quién? Al espíritu. ¿Por qué al espíritu? Pero pastor, usted dijo que no hay que darles orden al espíritu. Es que no es que le está ordenando al espíritu, sino que le está diciendo que Dios le está diciendo, háblale a mi espíritu, porque es mi espíritu el que va a hacer todo. No es que uno de sopetón le quiera ordenar al espíritu, no, que como mucha gente lo hace. ¿Estamos aquí? Ok. Así ha dicho el Señor el Eterno, desde los cuatro vientos ven, espíritu, e insufla en estos, aquí dice, matados para que vivan. Estamos acá. Profeticé tal como me ordenó. Así funciona. Primero Dios te lo muestra y te lo dice y tú lo haces. Y entró en ellos el espíritu y revivieron y se pararon sobre sus pies una legión muy grande. Entonces me dijo, hijo de persona, estos huesos, toda la casa de Israel son ellos. He aquí Israel dicen, se han secado nuestros huesos y se perdió nuestra esperanza, fuimos cortados. Entonces esto tiene que ver con algo que el pueblo pasaba. ¿Me captaron? Porque él escuchó lo que el pueblo decía. Entonces el pueblo estaba diciendo, hemos perdido la esperanza y estamos secos, Señor. Entonces Dios le hizo entender eso a Ezequiel, pero por una visión. Estamos acá. Por eso, profetiza y diles. ¿Por qué? Porque hay cosas que se tienen que activar por medio de la palabra. Así ha dicho el Señor, el Eterno. He aquí yo abriré vuestras tumbas, haré levantarse a ustedes de vuestras tumbas, oh pueblo mío, y traeré a ustedes a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Eterno cuando abra vuestras tumbas y cuando haga levantarse a ustedes de vuestras tumbas, oh pueblo mío, porque mi espíritu en ustedes, pondré mi espíritu en ustedes, revivirán y los dejaré a ustedes sobre vuestra tierra. Entonces sabrán que yo, el Eterno, he hablado e hice, dice el Eterno. Dice que va a abrir el encierro del pueblo. Dice que va a hacer que el pueblo salga de ese estadio seco y putrefacto, sin vida, sin razón de ser. Porque se entiende que un cuerpo cuando está metido en un sepulcro ya su tiempo se acabó. Pero el Eterno está diciendo que lo que para que el pueblo piensa que su tiempo se acabó, Él puede hacer lo imposible para un cuerpo, porque un cuerpo muerto, mira, un cuerpo, por lo menos el cuerpo de Lázaro tenía 4 días de estar ahí, y todavía carne, aunque putrefacción, pero había carne. Pero estos huesos llevaban siglos, porque estaban muy secos. Un cadáver que lleva enterrado 1 año, los huesos no están muy secos. Te digo porque yo lo he visto. Así. Y sí he tocado un cadáver y huesos de 30 años que han pasado enterrados. Y te puedo decir que esos sí son huesos secos. ¿Ya? En serio, porque yo los he palpado y los he llevado y les he sacado del ataúd, se han hecho polvo, me ha tocado botar el rosario porque eran bien curuchupas de que está enterrado ahí, poner en una cajita, ir cargando así, meter en otro sepulcro. Si supieras lo que me ha tocado hacer, Dios mío santo. Ay, ¿ya? Literal. Entonces yo sé lo que es un hueso seco de un cadáver. Entonces, cuando es un hueso seco significa que ya eso no hay esperanza, pero para nada.
Entonces Dios te está dando a entender que cuando Él habla, hasta lo que realmente ya está hecho polvo en tu vida puede volver a revivir. ¿Me captaron acá? Lo que está hecho polvo, añicos, si Dios le da la gana de hacer que reviva, revive. De hacer que regrese, regresa. Porque esto tiene que ver mucho con esperanzas que el pueblo tenía perdidas ya. Y que ya realmente tú a veces pensaste, dijiste, no, esto ya no tiene arreglo. Pues Dios te puede decir hoy, tiene arreglo. Dependiendo lo que Él quiera hacer contigo. Estamos acá. Porque así trabaja Dios. A lo que tú ya le perdiste la esperanza, a lo que ya dejaste hasta de orar por eso. ¿Me captaron? Pero aún así esos huesos secos que representan a personas, según esta escritura, seguían clamando y decían, ay, estamos secos. Por más seco que esté, pero no he dejado de hablar. Porque esos huesos que estaban secos y casi hecho polvo, por más seco que estaban, no pudieron negar el sonido de la voz profética de Dios que les dio una orden. Y se pensaron a juntar, así no haya habido todavía espíritu de vida en ellos, pero reaccionaron a la voz. Quiere decir que hasta lo muerto, aunque no tenga espíritu adentro, reacciona a la palabra. Eso significa esperanza y poder de Dios. Y eso se llama soberanía, que hasta lo inerte, por más inerte que esté y no tenga espíritu adentro, reacciona. ¿Me captaron? Pongámonos de pie. Alaba a Jehová. Alaba, alaba, iglesia. Gloria al Eterno. Estamos cuadrando lo que es el retiro de la casa de oración. ¿Se acuerdan? Los cupos están llenos para la fecha que le dije. Mi esposa se comunicó con el campamento y para lo que es 5 y 6 y 7 de diciembre está full. ¿Ya? ¿Alguien se nos adelantó? Yo voy a ver qué pastor es. Nah. Voy a decir, ya. Pero vamos a cuadrar, porque hay dos opciones. Pero la primera es que sea aquí en el sector, en Pichincha, para no tener que trasladarnos mucho, porque siempre el trasladarnos toma tiempo y más recursos. ¿Ok? Entonces posiblemente sea 12 y 13 de diciembre, posiblemente. 2 días. ¿Ok? Entonces tenemos más tiempito. Por favor, estén atentos. ¿Sí? Hagan el esfuerzo, por amor a Dios. Yo pudiera hacer aquí en la casa de oración, pero primero, pues no hay la comodidad para que pasen 2 o 3 días encerrados acá. ¿Ya? Entonces va a ser muy complejo. Aparte que no hay ducha. No creo que pasen 3 días así como que van a decir, pastor, ya acá huele feo, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, claro. Ahí no hay desodorante que aguante ya, entonces de ley. Sí, justo ahí es, ñañita. Hay un centro que es cerca de la ESPE. Sí, sí, ese, justo ese. Sí, tú debes conocer, ñañita. Ya. Exacto, es un sitio espectacular. Sí. Sí, no, mi esposa ya escribió con la mamá porque sí nos llevamos con ellos. Sí nos llevamos. Ya nos conocemos un par de años. ¿Ok? Pero, pues, vamos a cuadrar. Quiero cuadrar precios y todo eso para que no nos caiga un trancazo muy caro. Les encerraste ahí, Guidita, cosa seria, Dios mío. Oyeron, les encerró, ni siquiera les preguntó si querían. Ahí se me meten, van a ver. Ya, oremos para despedirnos, amados. Bendito sea el Eterno. Me gustan tus guantes, ¿dónde te compraste? Ya no hacen de estos guantes. Mi papá tenía unos negros y por adentro tenían piel de ovejita. Eso no. Los de mi papá tenían piel de oveja, eran calientitos, qué rico. No me distraigas, no me... Te pasas. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Padre Celestial, gracias porque nos amas y porque les amamos. Gracias, Dios, porque este es tu pueblo, no mío, es tu pueblo, es tu iglesia. Son tuyos, tú los redimiste, tú los compraste, tú pagaste precio por ellos. Yo no, tú lo hiciste, Padre. Solo te pido que me des la sabiduría a mi esposa, a mí, para poderlos guiar con diligencia, con sabiduría, con prudencia. Y la sabiduría que viene de ti empieza por el temor a ti, Padre. Así que ayúdanos a desarrollar esa área mucho, Padre. Porque muchos necesitamos sabiduría que venga de ti para tomar decisiones y para dirigir al pueblo. Y el pueblo también necesita de tu sabiduría. Gracias, eterno soberano, por este tiempo. Gracias, soberano Rey. Permítenos, pues, Padre, así como vinimos en paz, irnos en paz a todo lo que tengamos que hacer. Eterno Padre, que las tonterías que hemos hecho humanamente, pues, ten misericordia, Dios, y pues, que eso no redunde en consecuencias graves en nosotros. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre.
No somos perfectos, no justificamos nuestras fallas tampoco, porque todos somos conscientes cuando fallamos. No lo hacemos en una inconsciencia ni de forma descerebrada. Somos conscientes cuando hacemos las cosas que no debemos hacer. Pero te pedimos misericordia, Padre, y te damos gracias. Eterno Dios, te damos gracias por cada diezmo y ofrenda que tu pueblo, como dispuso en su corazón hacerlo, no por mandato de hombre, sino por mandato divino hacerlo, lo quieran hacer. Los que deseen diezmar y ofrendar, pues conocen el sistema, ahí está el alfolí, amados, y háganlo según como pues Dios les prosperó o como hayan puesto en su corazón hacerlo. Amén. Oremos para despedirnos, amados. La bendición que está en número 6, ¿no? Al final del capítulo 6, ¿sí? Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo así, bendecirán a los hijos de Israel, o sea, al pueblo, diciéndoles, te bendiga el Eterno y te cuide, ilumine el Eterno su rostro hacia ti y te agracie, alce el Eterno su rostro hacia ti y te otorgue paz. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré, o sea, en el nombre de Yahshua, en el nombre del Eterno, del Todopoderoso. Recibe esa bendición, amados, Dios los bendiga, Dios les guarde, votarán con sabiduría, por favor. No voy a decir para qué, ni para quién, porque van a decir, ese pastor influencia al pueblo, ¿no? Ya sé lo que va a pasar ahí, pero voten con sabiduría. No con el corazón, no con los deseos, sino entendiendo lo que es lo correcto, según lo que el pueblo está, la nación está pasando ahorita y lo que realmente necesitamos. Muy independientemente de resentimientos políticos por A o B ese partido, debemos discernir lo que el país necesita. ¿Ya? Muy independientemente si seamos partidarios del presidente o no, debemos discernir lo que el país necesita. Amén. Dios bendiga y Dios guarde, amados. Estamos despedidos.